Oculté mi identidad y conseguí trabajo en la empresa de mi esposo. A la hora del almuerzo, lo vi dejar su vaso de agua sobre la mesa, lo tomé con total naturalidad y bebí un sorbo. Pero en ese mismo instante, la secretaria vino furiosa hacia mí, me dio una bofetada en la cara y me gritó: ¿Cómo te atreves a beber el agua de mi esposo? Todavía puedo sentir el ardor en la mejilla cuando recuerdo ese momento. No fue solo el golpe. Fue el descaro. La seguridad con la que esa mujer me miró. La manera en que lo dijo. Como si de verdad creyera que ese hombre le pertenecía. Como si yo fuera una intrusa en una vida que, durante años, había sido mía. Me llamo Valeria Navarro y tengo 32 años. Durante mucho tiempo creí que mi vida estaba resuelta, que ya había encontrado mi lugar en el mundo y que lo único que me tocaba era cuidar lo que mi padre había construido con tanto esfuerzo. Pero una cosa es heredar una fortuna, y otra muy distinta es cargar con el peso de un apellido que todos respetan, mientras descubres que la persona a la que más amabas se estaba preparando para enterrarte viva. Mi padre, Esteban Navarro, no nació rico. Ni siquiera cerca. Empezó en un taller angosto en Apodaca, rodeado de cables pelados, motores usados y cajas de herramientas más viejas que yo. Trabajó como si el descanso fuera un lujo ofensivo. Dormía poco, comía a deshoras y repetía una frase que se me quedó marcada para siempre: lo que nadie te regala, nadie te lo puede quitar tan fácil. Con ese carácter levantó Grupo Navarro Industrial, una empresa que comenzó armando piezas de automatización y terminó convertida en un gigante de tecnología aplicada a logística, seguridad industrial y sistemas inteligentes para grandes plantas en México y Estados Unidos. Yo era su única hija. Y aunque desde fuera la gente pensaba que yo vivía como una niña consentida, la verdad es que mi padre me preparó desde muy joven para entender balances, contratos, riesgos, proveedores y traiciones. Solo que me protegió demasiado. Me enseñó a mirar, a callar y a recordar. Pero nunca me lanzó por completo al lodo de los negocios. Me quería lejos de la parte más sucia. Me quería a salvo. Cuando murió, todo cayó sobre mí de golpe. No hubo tiempo para llorar como hubiera querido. Apenas terminó el funeral, ya había abogados, socios, directivos y supuestos amigos de la familia preguntando qué iba a pasar con la empresa. Yo apenas podía respirar. Tenía el traje negro puesto, los ojos hinchados y una presión tan fuerte en el pecho que sentía que me iba a desmayar en cualquier momento. Fue justo en esa etapa cuando Adrián Beltrán se volvió indispensable en mi vida. Adrián no venía de una familia poderosa. Eso fue parte de lo que me hizo confiar en él. Era brillante, disciplinado, muy hábil para hablar con la gente y tenía esa imagen de hombre hecho a sí mismo que tanto impresiona cuando uno está vulnerable. Había entrado años antes al grupo como gerente de operaciones, subió rápido y mi padre decía que tenía madera para dirigir equipos. No era un improvisado. Sabía moverse. Sabía leer una sala. Sabía hacerse necesario. Y conmigo lo hizo perfecto. En los meses más difíciles, Adrián aparecía cuando yo estaba a punto de romperme. Me llevaba café sin preguntarme, se sentaba conmigo a revisar papeles que yo no podía enfocar por el cansancio, me recordaba comer, me decía que no estaba sola. Yo confundí eficiencia con lealtad. Confundí presencia con amor. Confundí su ambición con fortaleza. Nos casamos en una boda que salió en revistas de negocios y sociales. Fue elegante, sobria, carísima y cuidadosamente diseñada para mandar un mensaje al mundo. El nuevo líder visible de Grupo Navarro Industrial ya tenía un lugar a mi lado. Muchos lo celebraron. Otros se tragaron su envidia. Y yo, que para entonces estaba cansada de pelear, decidí dar un paso atrás. Sí, así de tonta fui. Le entregué la operación diaria de la empresa porque creí que era lo correcto. Pensé que una persona como yo, que venía del dolor y del duelo, necesitaba a alguien más frío al frente. Yo seguí siendo la principal accionista, el nombre final en documentos clave, la dueña legal del corazón financiero del grupo. Pero hacia afuera, el que mandaba era Adrián. Él entraba a las reuniones. Él salía en las fotos. Él daba entrevistas. Él cerraba acuerdos. Y yo me fui apagando detrás de las paredes de nuestra casa en San Pedro Garza García, convenciéndome de que estaba construyendo una familia mientras él sostenía el negocio. Durante un tiempo lo creí. Le preparaba cenas que casi nunca se comía. Me aprendí sus horarios, sus silencios, sus tics cuando estaba de malas. Le mandaba mensajes preguntando si ya había comido y me respondía 3 horas después con un frío: sí, todo bien. Sus viajes de negocios empezaron a multiplicarse. Sus llamadas se hicieron más cortas. Sus abrazos más raros. Y su paciencia conmigo, inexistente. Había noches en las que llegaba oliendo a licor caro y a un perfume dulce que no era mío. Un olor ajeno, pegajoso, invasivo. Cuando yo le preguntaba si todo estaba bien, me respondía que estaba cansado, que la empresa no se llevaba sola,
que él no tenía tiempo para dramas. Poco a poco me fue haciendo sentir como una carga. Como una esposa decorativa que no entendía el verdadero peso del mundo. Pero una mujer sabe. Puede intentar ignorarlo. Puede querer creer. Puede repetirse que está exagerando. Pero lo sabe. Yo lo supe cuando dejó de mirarme como a una persona y empezó a mirarme como a un mueble que siempre va a estar ahí. No hice escándalo. No contraté detectives desde el principio. No lloré frente a mis amigas ni me inventé excusas para defenderlo. Hice algo peor. Algo mucho más peligroso. Decidí comprobarlo yo misma. Recordé un favor antiguo que mi padre le había hecho años antes a una mujer de recursos humanos llamada Elena Robles, una empleada leal, discreta y de los tiempos duros. Preparé un currículum falso. Cambié detalles. Oculté mi historial real. Usé otro estilo, otra presentación, otra forma de hablar. Solicité una vacante administrativa de nivel bajo en mi propia empresa. No entré como la dueña. Entré como alguien a quien nadie notaría. Y funcionó. El día que me contrataron, guardé mis bolsos finos, mis relojes, mi maquillaje caro y toda la armadura de la vida que había llevado durante años. Me puse una blusa blanca sencilla, pantalón oscuro, zapatos sin marca y me recogí el cabello con una pinza plástica. Ni un collar, ni un pendiente llamativo, ni una sola pista de quién era en realidad. Cuando crucé la recepción de Grupo Navarro Industrial de esa forma, nadie me reconoció. Nadie. Eso me dolió más de lo que esperaba. Porque entendí que el respeto que durante años me habían mostrado muchos de esos empleados no era hacia mí, sino hacia la imagen que representaba. Sin apellido, sin tacones caros, sin la seguridad que da el poder visible, yo era invisible. Y justo eso necesitaba. La mañana pasó lenta. Me pusieron a sacar copias, acomodar salas, llevar paquetes, limpiar una mesa de juntas que olía a café derramado y perfume masculino. Nadie me miraba demasiado. Nadie me preguntaba nada importante. Yo observaba. Escuchaba. Memorizaba. Poco antes del mediodía, la coordinadora del piso me pidió que llevara una bebida fría a la oficina del director general. La oficina de Adrián. Tomé la charola con la mano más firme de lo que me sentía por dentro y caminé por el pasillo principal. Cada paso me pesaba. Yo conocía ese edificio desde antes de que lo remodelaran. De niña había recorrido esos mismos corredores tomada de la mano de mi padre. Ahí aprendí a leer los rostros de la gente cuando entraban a pedir algo. Ahí vi a mi padre pelear contratos, salvar nóminas y levantar áreas enteras con una sola llamada. Ahora caminaba por ese mismo lugar como si fuera una extraña. Cuando llegué a la puerta de la oficina principal, noté que estaba apenas entreabierta. La luz salía por la rendija y, justo cuando iba a tocar, escuché una risa de mujer. Una risa aguda, confiada, íntima. No era una risa de trabajo. No era una risa casual. Era esa risa que usa una mujer cuando está cómoda en territorio ajeno porque cree que ya lo conquistó. Me quedé quieta. Y entonces la escuché por primera vez con atención. Era Tamara Cordero, la secretaria ejecutiva que Adrián había contratado unos meses atrás con el pretexto de modernizar la agenda corporativa. Guapa, impecable, siempre demasiado cerca de él en las fotos internas, siempre demasiado cómoda en eventos que no le correspondían. Yo la había visto un par de veces, pero nunca le di importancia. Pensé que era otra mujer ambiciosa escalando posiciones alrededor del hombre equivocado. Qué poco sabía. Apreté la charola. Contuve la respiración. Y decidí escuchar. Porque a veces la verdad no entra rompiendo la puerta. A veces la verdad te espera del otro lado, riéndose de ti. Nunca olvidaré el tono con el que Tamara Cordero hablaba de mí. No era solo desprecio. Era burla. Era esa crueldad limpia, bien peinada, perfectamente maquillada, que nace cuando una persona ya se siente dueña de lo que todavía no le pertenece. Desde la rendija de la puerta la escuché reírse de la señora de la casa, de la mujer que, según ella, vivía colgada del apellido de su papá y del trabajo de su marido. Dijo que yo era anticuada. Dijo que yo no entendía el mundo real. Dijo que había mujeres hechas para las cenas elegantes y otras hechas para mandar. Y que ella sí sabía en qué categoría estaba. Esperé a que Adrián la callara. Esperé, aunque fuera, un mínimo gesto de vergüenza. No hables así de mi esposa. No te metas con ella. Algo. Pero lo que escuché fue su risa. La risa de mi esposo. Baja, relajada, complacida. No me voy a hacer la fuerte diciendo que en ese instante no sentí como algo se me rompía por dentro. Claro que lo sentí. Fue como si una mano invisible me hubiera apretado el pecho con todas sus fuerzas. Ahí estaba yo,
parada con una bebida en una charola como cualquier asistente, escuchando al hombre con el que compartía mi cama aceptar, disfrutar y alimentar la humillación hacia mí. Tamara siguió hablando. Dijo que un hombre como Adrián necesitaba una mujer que lo acompañara a conquistar, no una viudita consentida, que seguía viviendo del trabajo de un padre muerto. Lo dijo así. Sin temblar. Sin pudor. Como si mi dolor fuera un adorno más en su historia de éxito. Y Adrián, lejos de marcar límites, le siguió el juego. Dijo que conmigo todo era correcto, ordenado, predecible, tibio. Dijo que yo no entendía la presión real del negocio. Dijo que vivir conmigo era como vivir en una casa impecable donde nadie podía respirar. Y luego dijo lo peor. Dijo que ya faltaba poco. Que solo necesitaba terminar de acomodar ciertas piezas. Que la Junta confiaba en él. Que los movimientos financieros grandes estaban casi listos. Que en cuanto cerrara una operación importante, yo iba a quedar fuera sin hacer ruido. Lo dijo con ese tono del hombre que cree que ya ganó. Como si no hablara de su esposa. Como si hablara de una firma pendiente, de una bodega, de un trámite, de un obstáculo administrativo. En ese momento dejé de sentir tristeza. No porque dejara de doler, sino porque el dolor se convirtió en algo más útil. En claridad. Entré. Abrí la puerta con firmeza y la hoja se estrelló contra el tope con un golpe seco que los hizo brincar. La escena que encontré no era peor de lo que imaginaba. Era exactamente lo que una parte de mí ya sabía. Tamara estaba demasiado cerca del sofá, demasiado cerca de Adrián, demasiado cómoda en ese espacio. Él se enderezó de inmediato, acomodándose el saco como si pudiera vestirse también la dignidad con ese gesto. Ella se puso de pie con rapidez, pero no con vergüenza. No. Lo hizo con molestia. Como si yo fuera la imprudente por interrumpir. Sus ojos bajaron a mi ropa sencilla, a mi gafete temporal, a mi peinado sin gracia. Y me subestimó en ese mismo segundo. Eso la condenó. Dejé la bebida sobre el escritorio sin decir mucho. Bajé la mirada como si de verdad estuviera intimidada. Interpreté el papel de empleada menor mejor de lo que imaginé que podría hacerlo. Tamara aprovechó para soltar todo su veneno. Me dijo que en esa empresa se tocaba la puerta antes de entrar. Me dijo que las asistentes nuevas eran cada vez más brutas. Me miró de arriba abajo y dijo que mi presencia arruinaba la imagen del lugar. Amenazó con reportarme. Con descontarme el día. Con pedir que me echaran por no saber comportarme. Yo seguí con la cabeza baja. Hasta que levantó la mano para señalarme más de cerca. Fue entonces cuando vi el anillo. Un anillo de oro blanco con una piedra central azul y un diseño de pétalos curvos que envolvían la gema principal. No era un anillo cualquiera. No era una pieza comercial. No era algo que pudiera comprarse por impulso en cualquier joyería de centro comercial. Ese diseño lo había hecho yo misma. Lo había dibujado una noche de insomnio pensando en nuestro 3er aniversario de matrimonio. Llevaba semanas guardado en una caja fuerte biométrica en mi vestidor, escondido entre documentos que solo yo tocaba. Yo planeaba llevar ese boceto con un joyero privado en cuanto encontrara el momento. Y ahí estaba. En la mano de esa mujer. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Porque una infidelidad ya duele lo suficiente. Pero ver en la mano de la amante el diseño que tú creaste para celebrar tu matrimonio, eso ya no es engaño. Eso es profanación. Eso es crueldad estudiada. Eso es meterse hasta la última esquina de tu intimidad para burlarse desde ahí. Solo había una explicación. Adrián había entrado a mi caja fuerte. Había memorizado mi código o me había observado alguna vez sin que yo lo notara. Había tomado un diseño que nació de mi amor, lo mandó fabricar y se lo puso a otra mujer en el dedo como una promesa. No dije nada. Y no porque me faltaran palabras. Al contrario. En ese segundo habría podido gritar tanto que medio edificio me habría escuchado. Pero entendí algo fundamental: si explotaba ahí, ellos iban a prepararse. Se iban a esconder. Iban a borrar cosas. Iban a cerrarme puertas. Y yo todavía no sabía cuánto habían robado, a quienes tenían comprados ni hasta dónde llegaba esa porquería. Así que respiré. Me disculpé como si fuera una asistente regañada y salí. Cerré la puerta detrás de mí con la misma calma con la que una persona deja una taza en la mesa. Pero por dentro ya no era la misma mujer que había entrado al edificio unas horas antes. Ya no estaba comprobando si mi esposo me engañaba. Ya no se trataba de un matrimonio roto. Ya no se trataba de una amante vulgar creyéndose importante. Se trataba de algo mucho más grande. Se estaban preparando para quitarme la empresa. Bajé al pasillo y seguí caminando, aunque las piernas me temblaban. Escuchaba el sonido de mis propios pasos y me parecía ajeno,
como si otra mujer estuviera caminando en mi lugar. Pero mi mente iba más rápido que nunca. Empecé a unir piezas que antes me parecían aisladas. Los viajes extraños. Las juntas cada vez más cerradas. La obsesión de Adrián por ciertos contratos. Sus evasivas cuando yo preguntaba por determinados movimientos. La forma en que siempre minimizaba mi capacidad para entender la operación actual. No me estaba excluyendo porque me considerara frágil. Me estaba excluyendo porque yo era el único estorbo real entre él y el imperio de mi padre. Durante el resto de la mañana seguí con mis tareas, pero ya no veía lo mismo. Noté que gerentes se acercaban demasiado a Tamara. Que personas la trataban con una deferencia absurda para ser solo una secretaria. Vi cómo algunos le llevaban documentos que, en teoría, no deberían pasar por sus manos. Vi cómo la gente le reía de más. Vi cómo ocupaba espacios que no le correspondían, con esa confianza obscena de quien ya se siente protegida por el poder. Yo no era una mujer celosa espiando un romance. Era la accionista principal de un grupo empresarial infiltrándome para descubrir quién estaba mordiendo desde adentro. Cuando llegó la hora del almuerzo, ya tenía claro que no me iba a quedar quieta esperando a que el destino me revelara lo demás. Necesitaba una respuesta inmediata. No para resolver todo en ese instante, sino para obligarlos a mostrar su verdadera cara frente a más ojos. Necesitaba que cometieran un error grande, público, imposible de ocultar. Necesitaba ver hasta dónde llegaba la arrogancia de Tamara. Y sobre todo, necesitaba ver la cara de Adrián cuando esa arrogancia se estrellara contra mí. Entonces lo vi. En la zona ejecutiva de la cafetería, sobre una mesa de cristal, estaba el vaso térmico negro de Adrián. Un vaso personalizado que yo misma había mandado grabar con sus iniciales. Un objeto cotidiano, sí. Pero íntimo. Personal. Demasiado personal como para estar en la mesa de Tamara, a la vista de todos, como si fuera un trofeo. Ahí entendí que ya ni siquiera se escondían. Ellos no estaban cometiendo errores por impulso. Estaban presumiendo. Miré ese vaso y sentí algo helado dentro de mí. Porque de pronto todo fue simple. Si Tamara ya se sentía con derecho de llamarle, mi esposo, a Adrián dentro de la oficina, ¿qué haría si alguien tocaba ese vaso frente a todos? La respuesta me brilló en la mente como una cerilla encendida. Tomé mi charola. Respiré hondo. Y caminé directo hacia ellos. Parte 3. La trampa del vaso de agua. La cafetería del corporativo siempre había sido una especie de retrato silencioso de la empresa. No importaba cuántos discursos dieran sobre igualdad, trabajo en equipo o cultura organizacional. A la hora del almuerzo se notaba todo. Los analistas, auxiliares y asistentes se apretaban en la zona común, con mesas sencillas, bandejas de plástico y poco tiempo para comer. Del otro lado, un espacio más amplio, mejor iluminado y con sillones más cómodos estaba reservado para directivos, gerentes favoritos y gente que vivía cerca del poder. Nadie decía nada, pero todos sabían quién pertenecía a cada lado. Yo llevaba mi charola como una empleada más cuando la vi a ella. Tamara Cordero estaba sentada en la zona privilegiada como si fuera la dueña del piso. Cruce de piernas perfecto. Cabello impecable. Labial intacto. Sonrisa de reina barata. Alrededor tenía a 2 gerentes de área y a un par de coordinadores que prácticamente le rendían pleitesía. Uno le acercaba cubiertos. Otro le ofrecía una botella de agua. Otro le reía un comentario tonto con una intensidad que daba pena ajena. Y justo al centro de la mesa, donde cualquiera podía verlo, estaba el vaso térmico negro de Adrián Beltrán, con sus iniciales grabadas. Lo reconocí al instante porque ese vaso lo elegí yo. Había pedido que fuera discreto, elegante, resistente, con un acabado negro mate y una tapa especial porque a Adrián le gustaba llevar sus bebidas sin derramar una gota en el coche. Lo había mandado personalizar como uno de esos detalles tontos que hacen las esposas cuando todavía creen que los pequeños gestos sostienen un matrimonio. Verlo ahí, en la mesa de Tamara, me revolvió el estómago. No era un objeto cualquiera. Era una marca. Un mensaje. Una declaración a plena luz del día. Respiré despacio. No aceleré el paso. No hice ninguna escena. Me acerqué como quien se equivoca de lugar. Como quien no entiende demasiado. Como quien todavía no sabe dónde está la línea. Y eso fue justo lo que hizo que todos se tensaran. Sentí las miradas antes de llegar. Esa mezcla entre desprecio y morbo que surge cuando una persona, de abajo, se acerca demasiado a donde no debería. Dejé mi charola en una mesa contigua con naturalidad, estiré la mano y tomé el vaso de Adrián. Ni una sola persona reaccionó de inmediato. Fue un segundo rarísimo, suspendido, helado. Como si la realidad necesitara un instante para comprender lo que acababa de pasar. Destapé el vaso. Llevé la boquilla a mis labios.
Y bebí un sorbo largo. Todavía recuerdo el sabor. Era agua con una infusión ligera de hierbas y limón. Yo conocía esa mezcla porque durante años se la preparé. Un sabor sencillo, limpio, fresco. Un sabor cotidiano. Familiar. Ridículamente íntimo. Cuando bajé el vaso, el silencio ya era total. Los gerentes que estaban sentados con Tamara parecían de piedra. Uno de ellos abrió la boca, pero no dijo nada. Otro miró el vaso como si yo acabara de detonar una granada. ¿Y Tamara? Tamara cambió de color. Su rostro pasó del maquillaje perfecto a un rojo de furia casi instantáneo. Se puso de pie de golpe y su silla rechinó tan fuerte que varias mesas voltearon al mismo tiempo. Su mano salió disparada y tumbó mi charola con violencia. El plato chocó contra el piso. La sopa se derramó. El ruido rebotó por toda la cafetería y, como suele pasar en esos casos, el escándalo hizo que todo el mundo mirara. Eso era justo lo que yo quería. Tamara avanzó hacia mí con una rabia tan exagerada que por un momento pareció haber olvidado dónde estaba. Ya no le importó el personal, ni las formas, ni la imagen corporativa. Se le cayó la máscara. Se le cayó completita. Y delante de todos me gritó, con una voz tan aguda que me retumbó en el oído. ¿Cómo te atreves a beber el agua de mi esposo? Y antes de que alguien pudiera interponerse, me soltó una bofetada. Seca. Fuerte. Humillante. Mi cabeza se movió con el golpe y sentí el calor encenderse en la mejilla de inmediato. Un zumbido me llenó el oído izquierdo. El sabor metálico de la sangre apareció en la comisura de mis labios, leve, pero suficiente para recordarme que no estaba soñando. Toda la cafetería quedó muda. No hubo heroísmo. No hubo una voz que gritara, ya basta. No hubo un empleado valiente saliendo a defender a la asistente nueva. Lo único que hubo fue silencio. Un silencio lleno de miedo. Porque muchos ya sabían, o intuían, que esa mujer tenía más poder del que le correspondía. Porque muchos habían aprendido a bajar la cabeza cuando el director general favorecía a alguien. Porque en las empresas también existe la cobardía colectiva, y a veces es más ruidosa que cualquier escándalo. Yo me enderecé despacio. No lloré. No grité. No le jalé el cabello. Me pasé el dorso de la mano por la comisura de los labios y vi la pequeña mancha roja en la piel. Después levanté la mirada y observé a Tamara con una calma que la irritó todavía más. Ella interpretó mi silencio como miedo. Error. Se puso una mano en la cintura, levantó la otra para señalarme y siguió despotricando. Me llamó muerta de hambre. Me preguntó quién me creía para tocar las cosas del director general. Volvió a decir, ahora más fuerte, que ese vaso era de su esposo. Que yo no tenía derecho ni a rozarlo. Que iba a hacer que me sacaran del edificio de inmediato. Que una arrimada como yo no podía ensuciar el lugar donde comía la gente importante. Y ahí fue cuando pasó lo mejor. Escuché pasos rápidos viniendo del pasillo principal. La gente empezó a abrirse. Y entre el hueco apareció Adrián. Venía con esa expresión de ejecutivo molesto que solo interrumpe su tiempo cuando algo amenaza la imagen del mando. Caminaba rápido, con el ceño fruncido, listo para apagar otro incendio menor. Seguro pensaba que era una pelea cualquiera entre personal. Seguro venía preparado para actuar como el hombre que impone orden. Hasta que me vio. No sé si alguna vez viste a alguien perder el color de la cara en un segundo. Yo sí. Se le fue todo. La seguridad. La soberbia. La postura. Todo. Se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera vaciado el aire del cuerpo. Sus ojos saltaron de la mejilla roja de mi cara al vaso en mi mano, luego a Tamara, luego otra vez a mí. Y entendió. Entendió exactamente lo que acababa de pasar. Entendió que su amante me había golpeado frente a cientos de empleados. Entendió que yo estaba ahí, infiltrada, viendo con mis propios ojos el nivel de podredumbre al que había llegado. Entendió que lo del anillo, las burlas, el romance y las mentiras ya no eran sospechas, eran un expediente vivo, respirando, sangrando, delante de toda la empresa. Pero Tamara no se dio cuenta. Porque la gente así, cuando se siente poderosa, se vuelve estúpidamente ciega. En lugar de frenar, se fue con todo. Corrió hacia Adrián, se le pegó del brazo y señaló hacia mí como si fuera una delincuente. Le exigió que llamara a seguridad. Le exigió que me despidiera delante de todos. Dijo que yo la había provocado, que yo había tocado sus cosas, que la había humillado. Adrián no la consoló. No la abrazó. No dijo nada. Y ahí, por primera vez, vi miedo real en él. No miedo a perderme como esposa. Ese miedo ya no existía.
Lo que vi fue miedo a perder el puesto, el dinero, el control, la imagen que llevaba años construyendo sobre mi apellido. Miedo a que el teatro se le viniera abajo ahí mismo, sin aviso, frente a gente que todavía lo obedecía. Yo sostuve su mirada. Levanté el rostro, mostrando la marca de la bofetada sin cubrirla. Y sonreí. No una sonrisa bonita. No una sonrisa amable. Una sonrisa fría. De esas que no anuncian paz, sino desastre. Tamara seguía gritando. Pedía castigo. Pedía que me corrieran. Pedía un escarmiento. Entonces yo hablé. Despacio. Sin levantar la voz demasiado. Lo suficiente para que me oyeran los que estaban cerca y, por eco, los que más tarde repetirían todo por el edificio. Ese título te queda muy grande, le dije, mirando a Tamara directo a los ojos. Porque la esposa legal de Adrián Beltrán no eres tú. Fue como aventar una piedra a un cristal ya cuarteado. Los susurros empezaron de inmediato. Los gerentes alrededor de la mesa intercambiaron miradas. Alguien se llevó una mano a la boca. Otro fingió revisar el celular. La cafetería dejó de ser una sala y se convirtió en una colmena. Nadie entendía por completo quién era yo, pero todos entendieron algo: Tamara se había adelantado demasiado. Había dicho en público una frase que solo una esposa podía decir, y yo acababa de desmentirla sin temblar. Adrián seguía sin reaccionar. Ella lo jaló del brazo otra vez, exigiéndole que hablara, que hiciera algo, que la defendiera. Y entonces él hizo lo único que podía hacer un cobarde cuando entiende que el desastre ya empezó: la agarró de la muñeca y trató de sacarla de ahí. No lo hizo con elegancia. No lo hizo con firmeza clara. Lo hizo con desesperación. Ella trastabilló, se quejó, quiso resistirse, pero él ya no estaba pensando en protegerla. Estaba pensando en apagar el fuego antes de que las llamas tocaran el resto del edificio. Los vi alejarse entre el murmullo. Y mientras se iban, supe que el primer golpe lo había dado ella, pero la guerra apenas acababa de empezar. Yo no había hecho esa escena por impulso. La había provocado. Quería una agresión pública. Quería un error que ya no pudieran borrar con discursos internos ni con sonrisas de oficina. Quería que quedara claro, para todo el que hubiera estado ahí, que Tamara no se comportaba como una empleada, sino como la mujer del director. Quería que Adrián viera mi cara marcada y entendiera que yo no iba a quedarme llorando en una esquina. Y funcionó. Porque esa bofetada ya no era solo una humillación personal. Era evidencia. Y yo, por fin, tenía la primera pieza visible de algo mucho más grande. Después de que Adrián se llevó a Tamara casi arrastrándola fuera de la cafetería, el ruido regresó poco a poco, pero ya no era el mismo. Todo el mundo hablaba en voz baja. Nadie se me acercaba demasiado, aunque varios me miraban con esa mezcla entre curiosidad y miedo que aparece cuando alguien presencia algo que sabe que no debía haber pasado. Yo recogí mi dignidad antes que otra cosa. Dejé ahí la charola caída, me limpié la comisura del labio y caminé hacia la salida con la espalda recta. No iba a darles el gusto de verme rota. Al doblar por el pasillo de emergencia, una mano me tomó suavemente del brazo. Era Elena Robles, la mujer de recursos humanos que había trabajado con mi padre durante años. Traía la cara tensa, los ojos muy abiertos y el gesto de quien ya está imaginando el desastre administrativo que se le viene encima. «Ven conmigo», me dijo en voz baja. No discutí. Me llevó a un rincón discreto, cerca de unas escaleras poco transitadas. Allí soltó aire con fuerza y empezó a hablarme rápido, como si quisiera salvarme antes de que alguien la viera. Me dijo que escribiera mi renuncia. Que saliera del edificio ese mismo día. Que no me enfrentara a Tamara porque esa mujer había ido acumulando una influencia peligrosa en muy poco tiempo. Que tenía a medio mundo intimidado. Que movía decisiones de personal sin tener el cargo para hacerlo. Que humillaba empleados, condicionaba ascensos y actuaba como si el piso ejecutivo le perteneciera. Y, sobre todo, que Adrián la protegía. Escuché todo sin interrumpirla. Elena no sabía quién era yo realmente, o al menos fingía no saberlo de forma abierta. Pero sí sabía algo importante: yo no era cualquier asistente. Me había ayudado a entrar porque todavía guardaba lealtad a la memoria de mi padre. Y en ese momento, al verme con la mejilla marcada, me habló no como encargada de recursos humanos, sino como una mujer mayor tratando de impedir que otra mujer joven se aventara al abismo. Cuando terminó, metí la mano al bolsillo y saqué mi teléfono. No dije nada. Solo reproduje un audio. Era la grabación de la cafetería. Antes de acercarme a la mesa de Tamara había activado la grabadora. Se oía el ruido del ambiente, el golpe de la bandeja al caer, el estruendo del plato rompiéndose, la voz histérica de Tamara y, clarito, clarito, el momento en que gritaba: «¿Cómo te atreves a beber el agua de mi esposo?». Después se escuchaba la bofetada. Seca.
Limpia. Innegable. Elena palideció. Llevó una mano a su pecho y luego al pasamanos metálico, como si necesitara sostenerse. No hizo falta que le explicara nada. Llevaba suficientes años trabajando en el área como para entender la gravedad de una agresión física en el lugar de trabajo, y más todavía cuando estaba respaldada por una grabación. Esto ya no se tapa, murmuró. Yo guardé el teléfono. No vine a tapar nada, le respondí. Por primera vez desde que entré a la empresa esa mañana, Elena me miró de una forma distinta. Más profunda. Más consciente. Como si en ese segundo hubiera entendido que lo que estaba pasando tenía un tamaño que todavía no alcanzaba a ver completo. Me dejó ir. Volví a mi escritorio temporal en el área administrativa. Era un espacio pequeño, con muebles viejos, papeles acumulados y una computadora que tardaba una eternidad en encender. Me senté y dejé que el silencio del lugar me ayudara a ordenar la cabeza. Ya tenía prueba de la agresión. Ya tenía confirmación del romance. Ya había visto el anillo. Pero eso todavía no era suficiente para destruirlos. Necesitaba entender el alcance real del daño. Y ahí fue cuando recordé el último regalo que me dejó mi padre antes de morir. No fue una joya. No fue un consejo sentimental. Fue un acceso. Mi padre desconfiaba de todo el mundo. Incluso de la gente que quería. Decía que cuando una empresa crece demasiado, también crecen las tentaciones, las traiciones y la habilidad de la gente para sonreír mientras te mete la mano en el bolsillo. Por eso, meses antes de morir, me entregó un dispositivo de autenticación especial y me explicó algo que jamás compartió con nadie más: existía una puerta interna de auditoría que no aparecía en los sistemas normales. Un acceso maestro oculto, creado para que el dueño real pudiera revisar movimientos sensibles sin alertar a los demás. Yo lo había guardado durante años. No pensé que lo usaría tan pronto. Mucho menos contra mi propio marido. Saqué de mi bolso una memoria de seguridad y la conecté a la computadora. El proceso tardó, pero cuando por fin logré entrar a la red profunda del corporativo, sentí un frío recorrerme la espalda. No porque dudara de lo que iba a encontrar, sino porque una parte de mí todavía deseaba estar equivocada. No lo estaba. Primero revisé los correos. Luego los reportes de gastos. Después las autorizaciones de transferencias y pagos estratégicos de los últimos meses. Y la suciedad empezó a salir sola, como cuando levantas una alfombra vieja y descubres todo lo que se había ido escondiendo debajo con los años. Había reservaciones en hoteles de lujo justificadas como reuniones con clientes que nunca existieron. Compras de bolsas, relojes y joyería registradas como obsequios corporativos. Cenas privadas, fines de semana completos y facturas infladas que una y otra vez pasaban por aprobaciones ligadas a la oficina de Adrián. Todo disfrazado con conceptos elegantes, como si cambiarle el nombre a un robo lo volviera legal. Pero lo peor no era eso. Lo peor vino cuando seguí el rastro del dinero hacia 3 empresas proveedoras nuevas que, según los registros, estaban recibiendo montos altísimos por servicios de imagen, posicionamiento de marca y campañas digitales. Eran compañías recientes, casi sin historial, demasiado jóvenes para tener contratos tan grandes con un grupo como el nuestro. Anoté sus razones sociales, sus direcciones y sus responsables fiscales. Y ahí apareció el apellido. Cordero. Uno de los socios era el hermano de Tamara. Otra estaba relacionada con una dirección vinculada a su madre. La tercera, aunque más disfrazada, repetía patrones que me llevaron exactamente a la misma red familiar. No era improvisación. No era un capricho. Era un mecanismo. Estaban sacando dinero de Grupo Navarro Industrial y desviándolo a empresas fantasma ligadas a la familia de la amante. Ahí me quedó claro. Ya no estaba viendo una aventura de oficina. Estaba viendo una operación de saqueo. Guardé todo. Correos. Transferencias. Capturas. Contratos. Fechas. Autorizaciones. Aprobaciones firmadas. Lo clasifiqué con un orden casi obsesivo. Porque sabía que llegado el momento cada documento iba a importar. Entonces recordé otra cosa. En vida, mi padre mandó instalar una cámara oculta en la oficina principal. Nunca lo comentó en público. Lo habló conmigo una sola vez, en uno de esos momentos raros en que se le notaba el miedo. No miedo a la competencia, sino al ladrón que se sienta a tu mesa. Dijo que el día que alguien intentara usar ese despacho para traicionar a la empresa, quería que existiera una forma de demostrarlo. Tardé varios minutos en enlazar el archivo antiguo con el servidor correcto. Cuando por fin accedí a la carpeta de respaldo, encontré horas y horas de grabaciones de juntas aburridas, entradas y salidas normales, reuniones sin importancia. Empecé a adelantar. Día tras día. Semana tras semana. Hasta que una grabación nocturna me detuvo.
En la pantalla aparecieron Adrián y Tamara dentro de la oficina. No de pie. No trabajando. No fingiendo profesionalismo. Estaban besándose en el sofá del despacho principal. Tuve que apretar la mandíbula para no soltar el aire de golpe. Pero eso no fue lo peor. Después del beso vino la conversación. Tamara se quejaba. Decía que ya estaba harta de esconderse. Que no quería seguir siendo la otra, mientras yo seguía viviendo en la casa, usando el apellido Navarro y apareciendo en documentos como la principal accionista. Le exigía a Adrián que acelerara todo. Que la sacara de esa posición intermedia. Que quería su lugar. Y Adrián, con una tranquilidad que todavía me enferma recordar, le explicó su plan. Dijo que estaba acomodando la siguiente ronda fuerte de inversión. Que en cuanto entrara cierto capital, él iba a redirigir activos clave, dejaría comprometidas varias estructuras y después me presionaría con abogados para sacarme lo más posible en un divorcio. Me llamó estorbo. Me llamó obstáculo emocional. Dijo que yo ya no entendía el negocio y que para cuando quisiera reaccionar sería demasiado tarde. Lo escuché completo. Sin llorar. Sin apartar la vista. Porque ya no me estaba dando permiso de sentir como esposa. Estaba pensando como hija. Como heredera. Como dueña. Como alguien a quien le estaban intentando arrancar no solo su matrimonio, sino el trabajo de toda una vida que no empezó conmigo ni iba a terminar con ellos. Cuando el video terminó, me quedé mirando la pantalla negra varios segundos. Y ahí tomé una decisión. No iba a suplicar. No iba a negociar desde el dolor. No iba a hacer llamadas llorando ni pedir explicaciones inútiles. Tampoco iba a darles tiempo. Iba a destruirlos con método. Guardé las grabaciones, respaldé cada archivo en una memoria externa y volví a revisar que no faltara nada. Luego cerré la sesión, saqué la memoria y la apreté en mi mano. Era pequeña. Fría. Ligera. Y aún así, contenía lo suficiente para derrumbar a Adrián, a Tamara y a cualquier cómplice que hubiera metido las manos en el dinero de mi familia. Cuando salí del área administrativa, el edificio ya estaba entrando en esa hora rara de la tarde en la que algunos se van y otros todavía fingen que trabajan. Yo no iba a regresar a mi casa a esperar. No iba a enfrentar a Adrián sin antes tener a la persona correcta a mi lado. Solo había un hombre al que todavía podía acudir sin miedo a que me traicionara. El viejo abogado de mi padre. Julián Ferrer. Y esa noche lo iba a buscar. No fui a mi casa primero. Salí del corporativo, pedí un coche y me fui directo a un salón privado discreto en San Pedro donde todavía servían té y whisky como si el tiempo no avanzara. Mi padre había tenido ahí varias reuniones importantes lejos de los reflectores, y por eso sabía que si quería hablar con alguien sin que medio Monterrey se enterara, ese era el lugar correcto. Julián Ferrer ya estaba sentado cuando llegué. Era un hombre mayor, de espalda recta, modales impecables y una mirada de esas que no se impresionan fácil. Había sido amigo, asesor y cómplice profesional de mi padre durante décadas. No era un abogado escandaloso ni un tiburón de televisión. Era peor. Era paciente. Frío. Preciso. De los que hablan bajito y hacen que la otra parte tiemble cuando firma. Me senté frente a él y no di rodeos. Le conté lo ocurrido en la oficina. La escena detrás de la puerta. El anillo. La bofetada. El audio. Las empresas fantasma. Las transferencias. El video. Todo. No dramatizó. No me interrumpió. Solo escuchó. Después le pasé la memoria. Julián sacó sus lentes, abrió la computadora y fue revisando archivo por archivo. Mientras leía, su cara cambiaba poco, pero yo lo conocía lo suficiente como para notar las señales. La forma en que apretó los labios al ver las transferencias. El temblor mínimo en el dedo cuando escuchó la grabación de la bofetada. La pausa larga frente al video donde Adrián hablaba de dejarme fuera. Y cuando terminó, cerró la pantalla con una lentitud que daba más miedo que cualquier golpe. Tu padre no lo habría perdonado jamás, dijo por fin. Yo tampoco. Le expliqué que no quería solo vengarme del engaño. Quería proteger la empresa. Quería recuperar el control antes de que Adrián moviera algo más. Quería sacar a Tamara del edificio, congelar lo que fuera necesario, convocar a la junta y, si era posible, dejar trazado desde esa misma noche el camino penal. Juliana sintió como si ya hubiera empezado a pensar en eso desde el primer archivo. Me habló claro. Dijo que con lo que teníamos ya se podía construir un caso demoledor por desvío de recursos, conflicto de interés, incumplimiento fiduciario y conducta fraudulenta. Que la agresión en el lugar de trabajo empeoraba todavía más la exposición interna de la empresa y de Adrián como director.
Que el video donde hablaba de mover activos y presionarme en el divorcio era dinamita pura. Y que si actuábamos rápido, todavía podíamos tomar el control antes de que intentara borrar rastros. Pasamos más de una hora ordenando la secuencia. Primero, blindar evidencia. Después, preparar la suspensión. Luego, convocar a junta de emergencia. Paralelamente, redactar de inmediato la demanda de divorcio y las medidas para proteger patrimonio y estructura de gobierno corporativo. Todo tenía que hacerse con precisión. Ni una filtración antes de tiempo. Ni un gesto impulsivo. Ni una amenaza vacía. Julián me pidió solo una cosa. Cuando lo enfrentes esta noche, no discutas como esposa. Escúchalo como si ya fuera tu adversario. Asentí. Porque para entonces ya lo era. Cuando salí de ahí, la ciudad estaba encendida. Luces, tráfico, restaurantes llenos, parejas cenando, gente viviendo su vida como si el mundo no se estuviera derrumbando en otro lado. En el trayecto a casa miré por la ventana sin ver realmente nada. Sentía una calma extraña. No paz. No resignación. Calma de cirugía. Esa serenidad rara que llega cuando el cuerpo entiende que ya no puede darse el lujo de temblar. Entré a la casa poco después de las 10 de la noche. La residencia de San Pedro siempre había sido silenciosa, pero esa noche me pareció casi ajena. Bonita, sí. Elegante, sí. Pero vacía del único significado que le daba calor. La sala estaba iluminada y Adrián me estaba esperando. No se levantó de inmediato. Estaba sentado con una copa a medio terminar y una expresión calculada, como si ya hubiera ensayado frente al espejo el personaje que pensaba interpretar. En cuanto me vio, se puso de pie, dejó la copa y cambió el rostro por uno de preocupación suave. Conozco demasiado bien ese tipo de actuación. Se acercó despacio, con la voz baja, y me dijo que quería hablar. Que lo de la tarde había sido un malentendido terrible. Que Tamara había reaccionado mal. Que estaba alterada. Que el ambiente en la oficina estaba tenso y que él no había podido controlar todo a tiempo. Sacó un ungüento para el golpe, como si una crema pudiera borrar lo que yo había escuchado y visto. Yo no lo tomé. Se lo dejé en la mano. Entonces siguió. Dijo que mañana mismo la obligaría a pedirme perdón. Que la iba a poner en su lugar. Que yo no debía hacer más grande el problema. Que la empresa no podía soportar un escándalo de ese tamaño. Que había que pensar con cabeza fría. Cada palabra suya me confirmaba algo, todavía creía que podía manejarme. Todavía pensaba que yo era la misma mujer que se tragaba silencios para mantener la paz. La misma que se convencía de que el matrimonio requería paciencia. La misma que aceptaba quedar en segundo plano para no afectar la imagen de unidad que tanto le convenía. Que lejos estaba de entenderme. Lo dejé hablar hasta el final. Luego abrí mi bolso, saqué varias fotografías impresas y las dejé caer sobre la mesa de centro una por una. Imágenes de él y Tamara besándose en la oficina. Imágenes del sofá. Imágenes de la cercanía imposible de justificar. Y, sobre todo, una captura precisa del momento en que él hablaba con su amante mientras planeaba dejarme fuera. Adrián se quedó helado. Se le fue la respiración. Por un momento pensé que iba a seguir fingiendo, pero no pudo. Su cara cambió de inmediato. La preocupación se convirtió en miedo y el miedo, muy rápido, en una rabia oscura que no había visto con tanta claridad hasta ese día. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente qué era. Tu final, si me obligas a usarlo completo, le respondí. No levanté la voz. No hizo falta. Le dije que ya sabía lo de Tamara. Lo del anillo. Lo de las transferencias. Las empresas fantasma. Los movimientos de dinero. Las promesas que le había hecho a ella sobre dejarme en la calle. Le dije que no estaba frente a una esposa herida, sino frente a la dueña mayoritaria de Grupo Navarro Industrial. Y que desde ese momento tenía una sola oportunidad de elegir cómo quería hundirse. Le puse condiciones. Primera, Tamara fuera del edificio al día siguiente. Segunda, revelación inmediata y completa de activos, cuentas, contratos y proveedores vinculados a cualquier desvío. Tercera, cooperación absoluta para una salida discreta. Le ofrecí, incluso, algo que ahora me parece generoso, la posibilidad de conservar un poco de dignidad pública si colaboraba. Adrián me miró unos segundos sin parpadear. Y luego soltó una carcajada corta, amarga, llena de veneno. Ahí supe que la conversación había terminado. Se acercó un paso y me señaló con el dedo, con una agresividad que durante años había disfrazado bajo modales pulidos. Me llamó paranoica. Me llamó tóxica. Dijo que espiar a mi marido era enfermizo. Dijo que si la empresa seguía en pie era gracias a él.
Que yo no tenía idea del tamaño de las decisiones que se tomaban todos los días. Que el apellido Navarro ya no bastaba para dirigir nada. Que la Junta estaba con él. Que una mujer encerrada en su casa no podía venir ahora a dar órdenes. Lo dejé hablar. Y mientras hablaba, confirmé otra cosa: no estaba arrepentido. Estaba acorralado. Siguió diciendo que, si yo intentaba exhibirlo, él me iba a destruir primero. Que me quitaría lo que pudiera. Que me sacaría de la empresa. Que tenía gente leal. Que sabía mover mejor las piezas. Que sin él yo no era nada más que la hija del fundador. Ahí sí me reí. No porque fuera gracioso, sino porque entendí el tamaño de su ceguera. Él todavía no veía el abismo en el que estaba parado. Se enfureció más. Tomó un vaso y lo lanzó contra la pared. El cristal estalló. Después golpeó la mesa con la palma abierta y me exigió que le entregara todo lo que tenía. Toda la evidencia. Toda la información. Me ordenó salir de la empresa. Me dijo que si volvía a poner un pie ahí, me arrepentiría. No lo interrumpí. Porque desde que entré a la casa, una grabadora diminuta que llevaba dentro del bolso había estado funcionando. Cada amenaza. Cada palabra. Cada insulto. Cada intento de intimidación. Todo quedó registrado. Cuando terminó de descargar su furia, tomé mi bolso del sillón, me lo colgué al hombro y me acerqué lo suficiente para que entendiera que ya no iba a volver a verme encogerme frente a él. Escúchame bien, Adrián, le dije. Esta es la última noche en que me hablas como si todavía fueras mi esposo. A partir de mañana, tú y yo solo vamos a ser dos personas en lados opuestos de una guerra que empezaste tú. Vi cómo tragó saliva. No por culpa. Por miedo. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. No lloré. No miré atrás. Cuando cerré la puerta principal detrás de mí, sentí que algo se desprendía para siempre. No una ilusión pequeña. No un detalle. No una etapa. Era un pedazo completo de vida el que acababa de morirse ahí adentro. Subí al coche y respiré por primera vez en horas. Metí la mano al bolso, saqué la grabadora y confirmé que la luz seguía encendida. Perfecto. Esa noche dormí en un hotel. No dormí bien, pero dormí con la certeza de que ya no estaba improvisando. Tenía pruebas. Tenía abogado. Tenía control accionario. Tenía la verdad. Y sobre todo, por fin tenía algo que durante años no me había permitido sentir del todo. Rabia bien dirigida. A la mañana siguiente no iba a regresar como la asistente temporal que había sido abofeteada en la cafetería. Iba a regresar como la mujer a la que intentaron humillar, sin saber que estaban tocando a la verdadera dueña de todo. A la mañana siguiente no me vestí como una mujer herida. Me vestí como una sentencia. Abrí los ojos antes de que amaneciera por completo, en la habitación fría y silenciosa del hotel donde había pasado la noche. No tenía el cuerpo descansado, pero sí la mente afilada. Cuando una descubre que el hombre con el que compartió su vida no solo le fue infiel, sino que además llevaba años preparando la forma de arrancarle su patrimonio, algo cambia para siempre. El dolor deja de mandarte. Ya no decides desde la tristeza. Decides desde el instinto de supervivencia. Me levanté, caminé hasta el espejo de cuerpo entero y me observé un momento sin moverme. Ahí estaba yo. La misma mujer que el día anterior había entrado al corporativo con ropa barata, cabello recogido sin gracia y la cabeza baja. La misma a la que habían llamado muerta de hambre. La misma a la que la amante de su esposo había abofeteado delante de todos. Pero esa mujer ya no iba a regresar. Abrí la maleta y saqué un traje sastre color vino oscuro, de corte impecable. Elegante, sobrio, imposible de ignorar. Me puse una blusa marfil, tacones negros cerrados y recogí mi cabello en un moño limpio y firme. No exageré con el maquillaje. No lo necesitaba. Solo marqué los labios. Cubrí la leve sombra de cansancio bajo los ojos y dejé visible, aunque atenuada, la línea rojiza que todavía quedaba en mi mejilla. No por descuido. A propósito. Quería recordar lo que había pasado. Quería que ellos lo vieran. Y quería que a nadie se le olvidara nunca el precio de haberme subestimado. Antes de salir, Julián me llamó. Ya tenía avanzados los documentos. La Junta de Emergencia estaba en proceso de convocarse con base en las facultades que todavía podían activarse a través del bloque accionario que yo controlaba. También estaba listo el borrador inicial para congelar operaciones sensibles y empezar a blindar la evidencia. Me habló con la calma de siempre, pero debajo de esa voz baja había una maquinaria completa moviéndose a toda velocidad. Hoy no entras a pedir permiso, Valeria, me dijo. Hoy entras a recuperar lo tuyo. Colgué.
Bajé al lobby del hotel y el aire de la mañana me golpeó la cara con una claridad extraña, casi cruel. Monterrey amanecía limpio, brillante, como si nada malo pudiera pasar bajo ese cielo. ¡Qué ironía! Subí al vehículo que Julián me había mandado y durante el trayecto no miré el celular ni una sola vez. Iba repasando mentalmente cada paso. No podía dar margen a la improvisación. Cuando el coche se detuvo frente al edificio principal de Grupo Navarro Industrial, respiré una vez, profundo, y bajé. La recepción tenía la misma actividad de siempre. Gente entrando con café, identificaciones al cuello, prisas fingidas, pantallas encendidas. Pero bastó con que yo cruzara las puertas giratorias para que varias cabezas se voltearan. Nadie me reconoció de inmediato como la mujer del día anterior. Y eso, durante 3 segundos, me dio la ventaja. La recepcionista me saludó con esa amabilidad automática que se le da a alguien importante. Uno de los guardias de acceso incluso se enderezó más al verme caminar hacia los elevadores ejecutivos. Luego noté el momento exacto en que una de las asistentes de piso me reconoció. Se le borró la expresión. Sus ojos saltaron de mi cara al traje, del traje a mis tacones, de mis tacones al porte con el que me movía. Seguro intentó unir a la asistente temporal de blusa sencilla con la mujer que acababa de entrar como si el edificio le perteneciera. Porque le pertenecía. Subí sin detenerme. Mientras avanzaba, los teléfonos empezaron a vibrar en distintas manos. Lo supe porque vi cómo varias personas sacaban el celular al mismo tiempo. En cuestión de segundos, la primera alerta interna se había disparado. Recursos Humanos informaba que Tamara Cordero quedaba separada de sus funciones con efecto inmediato mientras se realizaba una investigación interna por conducta inapropiada y agresión en el lugar de trabajo. No era todavía la sentencia final. Pero era el primer golpe oficial. El rumor explotó más rápido de lo que imaginé. Antes de que el elevador llegara al piso ejecutivo, ya se sentía el zumbido. Ese zumbido corporativo tan particular, donde nadie entiende todo pero todos saben que algo gravísimo está pasando. Unos leen. Otros reenvían. Otros fingen no saber nada mientras intentan sacar ventaja. Cuando se abrieron las puertas del elevador, el silencio del piso principal me recibió como una alfombra tensa. En el corredor que llevaba a la sala de juntas, la asistente ejecutiva de protocolo salió a interceptarme. Era una mujer joven, eficiente, demasiado acostumbrada a obedecer sin preguntar. Al verme, tragó saliva y extendió las manos con nerviosismo. Disculpe, señora, en este momento hay instrucciones de que nadie. No la dejé terminar. La miré fijo. No con arrogancia. Con autoridad. Hazte a un lado. Mi voz salió baja, pero cortante. Y debió reconocer algo en mí, en mi rostro o en mi apellido, porque obedeció. No hizo otra pregunta. No me tocó. No insistió. Solo se apartó. Caminé hasta las grandes puertas de la sala de juntas y las empujé. El sonido del metal y la madera al abrirse detuvo de golpe la conversación en el interior. Ahí estaba la cúpula. Consejeros, auditores, socios históricos, directivos veteranos y, al fondo, presidiendo la mesa como si todavía tuviera derecho a hacerlo, Adrián Beltrán. Su cara era otra. No era la del hombre que la noche anterior me gritó en la sala de la casa. No era la del director general sobrado, calculador, dominante. Era la cara de alguien que había dormido poco o nada, que se había pasado horas tratando de apagar fuegos y que todavía no sabía cuántas fugas tenía el barco. Cuando me vio, se quedó duro. Un silencio pesado cayó sobre toda la sala. Nadie sabía todavía exactamente qué estaba viendo, pero todos sintieron que la reunión acababa de cambiar de dueño. Yo avancé despacio, sin correr, sin pedir disculpas, sin mirar al piso. Llegué hasta la mitad de la mesa, dejé mi carpeta sobre la superficie de nogal y hablé. Buenos días. Mi nombre es Valeria Navarro. Soy la hija del fundador de esta empresa, la principal accionista del grupo y la esposa legal de Adrián Beltrán. No grité. No hizo falta. Cada palabra cayó como piedra. Los más viejos en la sala palidecieron primero, porque fueron los que conocieron a mi padre de cerca. Los que me vieron crecer. Los que sabían perfectamente quién era yo, aunque hubieran pasado años sin verme ocupar ese espacio. Los más nuevos tardaron un poco más. Miraban a Adrián, me miraban a mí, luego a la carpeta, luego otra vez a él, tratando de entender por qué la esposa del director general estaba plantada ahí con esa expresión glacial. Adrián intentó hablar. Dijo mi nombre, primero bajo, luego más fuerte. Se puso de pie y quiso imponer el tono del hombre que todavía cree tener el control. Valeria, esto no es el momento ni la forma. Lo miré. No. Lo que ya se terminó fue tu momento. Sentí como algo en la sala se tensó todavía más. Abrí la carpeta. Saqué los primeros documentos.
Los informes financieros más evidentes, las ligas entre las empresas fantasma y la familia de Tamara, la grabación del incidente en la cafetería, el registro de gastos personales cargados como si fueran gastos corporativos. Y mientras empezaba a repartirlos uno a uno, vi con total claridad el cambio de bando en los ojos de varias personas. Hasta hace unas horas, Adrián era el hombre fuerte del grupo. Ahora era un riesgo. Y todos en esa mesa podían olerlo. Nadie me interrumpió mientras repartía los documentos. Ese detalle me dijo mucho. En una sala de juntas, el poder se nota en lo que la gente permite. Si un intruso entra, alguien lo detiene. Si una esposa despechada irrumpe a hacer escándalo, alguien le pide orden. Si una persona no autorizada se atreve a hablar, siempre aparece una voz que la coloca en su sitio. Pero ese día no pasó nada de eso. Porque desde el momento en que dije mi nombre completo, muchos entendieron que no estaban frente a una mujer llorando por un matrimonio roto. Estaban frente a una propietaria. Los papeles fueron pasando de mano en mano. Estados de cuenta. Contratos. Registros de proveedores. Flujos de dinero. Relación entre empresas fachada y familiares directos de Tamara Cordero. Fechas. Firmas. Aprobaciones. El primero en reaccionar fue Rogelio Sada, uno de los consejeros más antiguos, socio de mi padre cuando la empresa todavía era apenas una promesa. Era un hombre seco, práctico, de los que rara vez muestran emociones en público. Pero cuando vio dos transferencias particularmente grandes dirigidas a una firma de marketing sin historial real, levantó la mirada y clavó los ojos en Adrián con una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Qué demonios es esto?, preguntó. Adrián no respondió de inmediato. Tomó una de las hojas, la revisó como si nunca la hubiera visto y soltó el tipo de mentira que usan los hombres que todavía creen que los demás son más tontos que ellos. Reestructuración de posicionamiento comercial, dijo. Está dentro del plan de expansión. Todo eso se puede explicar. Explícalo entonces, solté yo. Y pude ver cómo se le marcó la mandíbula. Todavía quería pelear desde la soberbia. Todavía confiaba en que su labia le alcanzaría para marearlos. Empezó a hablar de estrategia, de campañas de crecimiento, de proveedores externos, de confidencialidad y objetivos a largo plazo. Pura espuma. Pura palabra bonita sin una sola explicación concreta. Lo dejé hundirse solo unos segundos. Después saqué mi teléfono. Sentí varias miradas clavarse en mis manos mientras lo conectaba a la pantalla de la sala. No estaba improvisando. Ya había cargado el archivo antes de entrar. Ya sabía exactamente en qué momento detenerme y en cuál dejarlo correr. La grabación apareció en la pared. La imagen era nítida. La oficina principal de dirección. El sofá. La luz tenue de una noche cualquiera. Y luego, como si el destino hubiera decidido hacerme un favor definitivo, aparecieron Adrián y Tamara en cuadro. No tuve que explicar nada. Los labios de ella sobre los suyos hablaron primero. El murmullo en la sala empezó en voz muy baja, pero luego creció. Uno de los consejeros soltó una maldición entre dientes. Otro se acomodó en la silla como si acabara de descubrir que compartía mesa con un desconocido. Adrián dio un paso al frente, furioso. «Apaga eso», me exigió. Ni lo volteé a ver. Porque lo importante no era el beso. Lo importante vino segundos después. En la grabación, Tamara empezó a reclamar. Decía que estaba cansada. Que ya no quería seguir esperando. Que no pensaba esconderse mientras la otra seguía ocupando el lugar que merecía. Luego vino la voz de Adrián. Clara. Segura. Sin alcohol, sin tropiezos, sin confusión posible. Su propia voz. Habló de la inversión que estaba por entrar. Habló de acomodar activos. Habló de dejarme fuera. Habló de presionarme cuando llegara el momento. Habló como un hombre que ya se sentía dueño de un imperio ajeno. La pantalla estaba mostrando más que una infidelidad. Estaba mostrando una conspiración. Nadie se movió. Nadie respiró fuerte. Nadie tuvo ya cómo seguir defendiendo lo indefendible. Rogelio golpeó la mesa con la palma abierta. Esto no es conducta inmoral solamente, Adrián. Esto es traición a la empresa. Otro consejero, Martín Treviño, pidió de inmediato que se suspendieran todas las atribuciones ejecutivas del director general hasta nuevo aviso. El auditor externo quiso hablar al mismo tiempo. Julián, que acababa de entrar unos minutos antes con 2 carpetas adicionales, tomó su lugar al fondo y no intervino hasta que todos terminaron de alterarse. Entonces habló. Con esa calma suya que asusta más que un grito. Explicó que, dadas las pruebas preliminares, existían elementos suficientes para iniciar una acción urgente de protección corporativa,
suspensión de facultades, congelamiento de ciertas cuentas y notificación a autoridades correspondientes si la investigación confirmaba lo que ya parecía evidente. Adrián se rió. Sí. Se rió. No porque le pareciera gracioso, sino porque llegó a ese punto en que algunos hombres creen que, si se muestran más agresivos, el resto va a retroceder. Dijo que yo era una mujer resentida. Dijo que estaba usando una discusión marital para montar un golpe interno. Dijo que esas empresas no estaban ligadas a él, que nadie podía probar mala fe, que la grabación estaba sacada de contexto. Entonces lo rematé. Puse el audio de la cafetería. La voz de Tamara, histérica, gritando, ¿cómo te atreves a beber el agua de mi esposo? El golpe seco de la bofetada. Los platos rompiéndose. El silencio posterior. No hubo manera de desviar eso hacia un conflicto de pareja. Ya no. Porque la amante de Adrián no había sido descubierta en un hotel. No. Había agredido físicamente a una empleada dentro de la empresa, proclamándose esposa del director general a los gritos frente a decenas de testigos. Y esa empleada, era yo. Vi el rostro de varios directivos cambiar por completo. Lo que estaba en juego ya no era solo reputación. Era control interno. Riesgo legal. Exposición laboral. Corrupción. Desvío. Fraude. Un desastre. Adrián volvió a hablar, pero ya nadie escuchaba con la misma disposición. Sus palabras caían huecas. Por primera vez en años, el hombre que había llenado espacios con presencia y seguridad estaba perdiendo el aire en tiempo real. Cada justificación que daba sonaba peor que la anterior. Cada intento de minimizarlo hundía más. Se notaba en los ojos. En la respiración. En la forma en que empezó a beber agua sin darse cuenta de que su mano temblaba. Yo no dije nada por un momento. Lo observé. Y entendí que el peor castigo para alguien como él no es que lo insulten. Es que dejen de creerle. Fue en medio de ese silencio tenso cuando, desde el otro extremo de la mesa, Claudia Villarreal, una consejera que rara vez tomaba partido rápido, preguntó lo que todos necesitaban oír. Valeria, ¿qué propones? ¿Qué pregunta tan simple? ¿Y qué peso tenía? Porque esa pregunta no se le hace a una víctima. Se le hace a alguien a quien ya reconoces como autoridad. Apoyé las manos sobre la mesa y respondí sin titubear. Propuse la suspensión inmediata de Adrián Beltrán como director general en tanto se realizaba la investigación formal. Propuse la revocación de accesos clave, la preservación inmediata de evidencia digital, la auditoría forense integral de los últimos 3 años y la activación de medidas para proteger activos sensibles de Grupo Navarro Industrial. Propuse, además, que se notificara oficialmente la separación de Tamara Cordero y que cualquier empleado relacionado con las firmas bajo sospecha quedara bajo revisión directa. Mientras hablaba, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No era placer. No era venganza. Era regreso. Yo pertenecía a esa mesa. Mi padre no me había criado para esconderme detrás de un apellido y llorar mientras otro usaba su legado para enriquecerse con una amante. Me había criado para ver, callar cuando hiciera falta y actuar cuando ya no quedara otro camino. Y ese camino había llegado. Adrián quiso reventar la sala una vez más. No pueden hacer esto así. Gritó. No con una historia manipulada por ella. Entonces Rogelio lo miró con un desprecio tan abierto que hasta yo me sorprendí. No, Adrián, le dijo. Lo que no podemos hacer es dejarte un minuto más al frente. Y en ese instante, por primera vez desde que empezó todo, supe que el edificio completo estaba cambiando de dueño ante mis ojos. La junta todavía no terminaba de procesar el tamaño del desastre cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe. Nadie la había anunciado. Nadie la había autorizado. Pero Tamara Cordero apareció igual. Entró como entra la gente desesperada, respirando mal, con el cabello apenas recompuesto, el maquillaje corrido en las comisuras y la dignidad colgando de un hilo. Ya no tenía la imagen perfecta del día anterior en la cafetería. Ya no parecía la secretaria impecable que caminaba por el corporativo sintiéndose la dueña del piso. Parecía una mujer acorralada. Detrás de ella venía personal de seguridad intentando alcanzarla, pero llegó primero. Sus ojos recorrieron la mesa a toda velocidad hasta encontrar a Adrián. Ni siquiera reparó de inmediato en mí. Ni en la pantalla. Ni en las carpetas abiertas. Ni en el hecho de que había consejeros históricos viéndola como si acabara de irrumpir en una misa con las manos manchadas. Fue directo a él. Adrián, haz algo. Le gritó. Me están sacando de mi oficina como si fuera una delincuente. Todavía tuvo el descaro de llamarla mi oficina. Lo señaló, se acercó demasiado, le agarró el saco a la altura del pecho y siguió hablando sin control. Dijo que personal de recursos humanos había vaciado su escritorio, que querían quitarle accesos,
que 2 guardias la esperaban afuera para obligarla a salir del edificio, que todo eso tenía que detenerse. Le exigió que pusiera orden. Le exigió que la defendiera. Le exigió que usara su puesto. Yo la observaba en silencio. Había algo profundamente revelador en verla así. Hasta hacía unas horas esa mujer se sentía con derecho de bofetearme porque toqué un vaso. Y ahora estaba ahí, frente a todos, suplicando que el hombre que le prometió el mundo la salvara del primer golpe real de la realidad. Adrián levantó la mirada despacio. La expresión que tenía ya no era de miedo solamente. Era la de alguien que acaba de entender que su cómplice también puede convertirse en carga. Tamara siguió hablando. Dijo que yo estaba loca. Que todo era culpa mía. Que yo quería destruirlo porque era una esposa posesiva, enferma, incapaz de aceptar que él ya no me quería. Lo dijo sin medir que cada palabra empeoraba todo. Lo dijo delante de una mesa llena de personas que acababan de ver el video donde ella misma se prestaba a saquear la empresa conmigo fuera del camino. Y entonces pasó. Adrián se levantó de golpe y le soltó una bofetada. Así. Sin aviso. El sonido tronó en la sala. Ella se tambaleó y cayó de costado sobre una silla. Hubo un ahogo colectivo. Algunos se levantaron medio centímetro sin saber si intervenir. Otros se quedaron congelados. Nadie esperaba que él reaccionara así, no porque no fuera capaz, sino porque hasta ese momento había intentado mantener una apariencia de control. Pero cuando un hombre así se ve perdido, casi siempre necesita destruir a alguien antes de aceptar que cayó. Tamara se llevó una mano a la cara, incrédula. Adrián le gritó. Le gritó que era una estúpida. Que por su culpa todo se había descompuesto. Que no sabía controlarse. Que era una arribista. Una carga. Un error. Dijo que lo había presionado demasiado. Que ella era quien había provocado muchas cosas. Quiso convertirla de amante y cómplice en la villana principal de una historia que él mismo había escrito. Y yo lo vi con total claridad. El gran director general. El hombre que hablaba de estrategia, liderazgo y visión empresarial. El que se sentía intocable. El que se paseó años por la empresa como si su ambición fuera sinónimo de talento. Ahí estaba, aventando a su amante al fuego para ver si con eso podía salvar la piel. Tamara tardó solo unos segundos en entenderlo. Y cuando lo entendió, se volvió loca. Se levantó de golpe, se abalanzó contra él y empezó a gritarle con una rabia salvaje. Le dijo cobarde. Le dijo mentiroso. Le recordó las promesas que le había hecho. Le gritó que él fue quien habló de dejarme fuera. Le gritó que él fue quien movió el dinero. Que él le pidió paciencia. Que él le prometió el apellido, la casa, el puesto, la vida entera. Varias personas en la mesa agacharon la cabeza como si ya no quisieran seguir viendo, pero nadie se fue. Porque a veces la podredumbre tiene que quedar completamente expuesta para que una estructura entera deje de defenderla. Los dos empezaron a destrozarse ahí mismo. Ella le jaló el saco. Él quiso zafarse. Ella le arañó la cara. Él la empujó. Los guardias entraron por fin y Julián dio una sola instrucción, firme, sin alzar la voz. Sepárenlos. Ahora. Los elementos de seguridad actuaron rápido. Tomaron a Tamara por los brazos, contuvieron a Adrián, intentaron llevarlos hacia la salida mientras ambos seguían gritándose cosas cada vez más sucias. Cosas que confirmaban todavía más todo lo que ya sabíamos. Que llevaban tiempo juntos. Que habían planeado movimientos. Que ambos se sentían con derecho a lo que no era suyo. Y que el amor, si alguna vez hubo algo parecido, se terminaba exactamente donde empezaba el verdadero peligro. La escena fue tan vulgar, tan ridícula y tan miserable que por un momento sentí algo inesperado. No compasión. Asco. Asco de haber compartido una casa con ese hombre. Asco de haber permitido que usara mi confianza como un puente para llegar al dinero de mi familia. Asco de recordar las veces que le preparé café, lo esperé a cenar o defendí sus ausencias ante personas que me querían. Asco de lo pequeño que se veía ahora que ya no tenía el poder para cubrirle la podredumbre. Cuando por fin lo sacaron, la sala quedó en un silencio raro. No era el silencio de antes. Era un silencio posterior al derrumbe. Como cuando se cae una pared y el polvo todavía está suspendido en el aire, pero todos saben que ya no se puede fingir que la casa sigue intacta. Rogelio tomó agua. Claudia cerró su carpeta con lentitud. Uno de los auditores pidió 5 minutos para revisar una parte de la documentación. Nadie hablaba fuerte. Nadie discutía mi presencia. Nadie preguntaba si esto debía hacerse en privado. Ya no. Porque los traidores acababan de terminar de destruir su propia imagen sin que yo tuviera que tocarles un pelo. Yo seguía de pie. Tenía las manos frías,
pero la voz firme cuando dije: lo que acaban de ver no es un accidente. Es el resultado natural de años de abuso de poder. Y si no actuamos hoy, mañana esta empresa va a sangrar mucho más. Varias cabezas asintieron. No hacía falta convencerlos del todo. Ya lo habían visto. Solo necesitaban que alguien asumiera el centro del caos y lo convirtiera en dirección. Así que eso hice. Expliqué el siguiente paso. Suspensión inmediata. Protección de evidencia. Revisión de autorizaciones. Aislamiento de accesos. Comunicación controlada al personal. Reunión con el comité financiero. Auditoría externa sin previo aviso. Preparación legal por si Adrián intentaba mover dinero o apalancar contactos. Mientras hablaba, vi algo que me marcó. Al fondo de la sala, sobre la pared lateral, había una fotografía antigua de la primera planta de trabajo de mi padre. Él salía ahí con casco, mangas arremangadas y esa sonrisa cansada de la gente que construye algo real con las manos llenas de grasa y sueño. Lo miré apenas un segundo. Y sentí que, de alguna manera, por fin estaba haciendo lo que tenía que hacer. No por orgullo. No por despecho. Por deber. Porque un imperio levantado con sacrificio no podía quedarse en manos de dos oportunistas disfrazados de modernidad y ambición. Ese fue el momento exacto en que dejé de pelear solo por mí. Empecé a pelear por el apellido que llevaba. Una vez que sacaron a Adrián y a Tamara de la sala, la empresa quedó suspendida en una clase de silencio peligroso. No el silencio tranquilo. El otro. El que aparece cuando la gente sabe que algo inmenso acaba de romperse, pero todavía no entiende qué piezas le van a caer encima. Ese tipo de silencio se siente en los pasillos, en los chats internos, en la forma en que alguien deja de caminar y finge revisar su teléfono solo para escuchar mejor. La junta siguió durante casi 2 horas más. Las suficientes para dejar asentado lo urgente. Adrián Beltrán quedaba suspendido de manera inmediata de toda función ejecutiva. Sus accesos serían cancelados. Toda operación financiera sensible debía entrar en revisión. Y mientras se completaba el protocolo formal, yo asumiría la dirección operativa provisional del grupo en coordinación con el Consejo y con Julián. Escuchar eso en voz alta me movió algo por dentro. No porque fuera una coronación. Ni porque ese puesto me diera satisfacción personal. De hecho, si me hubieran preguntado años atrás cómo imaginaba mi vida, jamás habría dicho que me tocaría regresar así, atravesando una traición, una sala de juntas incendiada y un matrimonio hecho pedazos. Pero ahí estaba. No como una opción romántica del destino, sino como una necesidad brutal. Alguien tenía que entrar a apagar el incendio. Y esa persona era yo. Cuando terminó la sesión, me entregaron el acceso temporal a la oficina principal. Subí acompañada por personal jurídico, 2 miembros del área de auditoría y una coordinadora de sistemas. No por paranoia. Por protocolo. Todo debía quedar documentado. Todo tenía que hacerse con testigos. No iba a repetir el error de confiar en espacios cerrados donde luego cualquiera pudiera decir que una imaginó, exageró o manipuló. La oficina de dirección seguía oliendo a él. A su loción. A café viejo. A aire acondicionado demasiado frío. A ese perfume dulzón de Tamara que yo ya identificaba incluso antes de haberla descubierto. Crucé la puerta y vi el sofá donde había visto el video. Vi el escritorio desde donde firmó movimientos dudosos. Vi la ventana enorme con la ciudad extendida al fondo. Durante años ese lugar había sido el símbolo de su ascenso. Ese día se convirtió en la escena del crimen. Lo primero que ordené fue simple. Quiero cambiar la cerradura digital, revocar claves y duplicados, y que nadie entre aquí sin autorización expresa. Luego pedí algo más. Ese sofá se va. La coordinadora me miró un segundo, quizá pensando que era un gesto emocional sin importancia. No me molesté en explicarle demasiado. Hoy mismo. Asintió. Porque no se trataba solo de limpieza física. Se trataba de marcar un corte. De borrar de ese espacio la sensación de impunidad con la que ambos lo habían usado como si fuera su motel privado y su centro de operaciones. Después empecé con lo importante. Revisión de agendas. Contratos pendientes. Juntas programadas. Firmas comprometidas. Pagos en espera. Negociaciones sensibles. En menos de una hora descubrimos que varias decisiones críticas de las siguientes semanas estaban estructuradas para pasar casi por completo por el círculo que Adrián había armado a su alrededor. No eran solo nombres. Era una red. Gente leal a él por conveniencia, por miedo o por simple beneficio. Algunos tal vez no sabían todo. Pero sí sabían lo suficiente como para no preguntar demasiado.
Llamé al área de sistemas y pedí un bloqueo total de accesos a toda cuenta ligada directamente a Adrián y a Tamara, así como monitoreo especial de los perfiles con permisos de edición sobre archivos financieros y contratos con proveedores nuevos. Quería una foto completa antes de que alguien intentara borrar rastros. Luego bajé al piso operativo. No mandé un comunicado primero. Fui yo. La gente me vio salir del elevador y el efecto fue inmediato. Algunos se levantaron sin pensarlo. Otros bajaron la mirada. Otros fingieron estar ocupadísimos. El rumor ya se había extendido por todo el corporativo, la mujer de la cafetería no era una empleada temporal cualquiera. Era Valeria Navarro. La hija del fundador. La dueña. La esposa. La mujer a la que acababan de golpear sin saber quién era. Me detuve en medio del área principal y hablé con voz clara. No les conté detalles de mi matrimonio. No ventilé porquería innecesaria. Les dije lo suficiente. Que se habían detectado irregularidades serias. Que la empresa estaba entrando a un proceso interno de revisión. Que no iba a tolerarse la destrucción de archivos, la filtración interesada ni el abuso contra ningún empleado. Y que, mientras yo estuviera al frente, se iba a revisar todo. No usé palabras altisonantes. No hice amenazas teatrales. Pero dejé claro algo esencial: la época en la que unos cuantos podían sentirse dueños del edificio por estar cerca del director general había terminado. Vi alivio en algunas caras. Miedo en otras. Eso también me enseñó algo. Mucha gente había vivido bajo una cultura de silencios. De favores. De jerarquías torcidas. De mejor no te metas. Cuando una empresa se pudre desde arriba, los de abajo aprenden a sobrevivir como pueden. Algunos se acomodan. Otros callan. Otros más terminan creyendo que así funciona el mundo. Esa tarde comenzaron a aparecer las primeras cajas. Sí. Cajas. Directivos menores y gerentes intermedios que hasta el día anterior se pavoneaban cerca de Tamara empezaron a presentarse en jurídico o en auditoría con carpetas, discos duros, reportes impresos, copias de correos, listas de autorización. No porque de pronto se hubieran vuelto éticos. Porque olieron sangre y quisieron salvarse. Uno entregó una bitácora de reembolsos extraños. Otro reveló quién había presionado para aprobar ciertos proveedores. Una coordinadora confesó que Tamara ordenaba cambios en la agenda para dejar a solas a Adrián y mover juntas sensibles. Otro más soltó que desde hacía meses nadie se atrevía a cuestionar nada que viniera de parte de ella. Yo recibí cada cosa sin mostrar emoción. Ni gratitud. Ni desprecio. Solo orden. Porque todavía no era momento de premiar ni de castigar. Era momento de juntar todo. Esa misma tarde pedí una limpieza estructural del piso ejecutivo. No solo física. Administrativa. Quería lista completa de quien reportaba directamente a Adrián, quien había sido contratado por recomendación suya sin pasar filtros normales y quien había crecido demasiado rápido alrededor de Tamara. Cuando vi el organigrama real comparado con el formal, confirmé lo que ya intuía: habían ido sembrando posiciones. No eran tan listos como creían. Pero sí habían sido constantes. Eso era suficiente para hacer daño. Ya caída la noche, me quedé sola unos minutos en la oficina principal. La luz de la ciudad entraba por los ventanales y por primera vez desde que empecé todo sentí el cansancio en los huesos. Me serví agua, caminé despacio hasta el escritorio y me quedé mirando una fotografía que Adrián había dejado ahí, quizá por cinismo o quizá por costumbre. Salíamos los dos en un evento empresarial, sonriendo, impecables. Perfectamente falsos. La tomé. La observé. Y la tiré a la basura. No con furia. Con decisión. Porque la limpieza no era solo del edificio. También era de mi vida. Y esa tarde entendí que recuperar una empresa no se parece en nada a las historias bonitas que cuentan en las revistas. No hay música épica. No hay admiración inmediata. No hay gente aplaudiendo tu fortaleza. Hay pasillos llenos de tensión, archivos manchados, empleados asustados, traidores tratando de salvarse y una mujer que, mientras le duele el pecho, tiene que seguir firmando, decidiendo y caminando recto. Eso estaba haciendo yo. Y apenas iba empezando. Los siguientes días no se sintieron como días. Se sintieron como una sola jornada larguísima, hecha de café frío, llamadas urgentes, carpetas abiertas y esa tensión constante que no te abandona ni cuando logras sentarte 5 minutos. Me hubiera encantado tener tiempo para llorar, para encerrarme, para maldecir mi suerte o preguntarme en qué momento se pudrió tanto mi matrimonio. Pero el lujo de derrumbarme no existía. No todavía. La empresa estaba abierta. Y alguien tenía que sostenerla. La auditoría forense arrancó con una velocidad que a muchos los tomó por sorpresa. Julián movió contactos,
Activó firmas externas y trajo a 2 especialistas en análisis financiero que no tenían ningún vínculo emocional con el grupo. Eso era importante. Necesitábamos ojos fríos. Gente a la que no le temblara la mano al encontrar suciedad debajo de nombres grandes. A las 24 horas ya teníamos un mapa preliminar. A las 48, empezamos a dimensionar el daño real. Había desvíos claros, pero también zonas grises diseñadas para parecer legales. Ese era el estilo de Adrián, no robar torpemente, sino crear rutas donde el abuso pudiera disfrazarse de decisión ejecutiva. Contratos inflados, consultorías innecesarias, pagos adelantados, reembolsos sin sustento completo, viáticos absurdos, campañas estratégicas que nunca se ejecutaron. Y siempre, de una forma u otra, aparecía la misma familia de empresas vinculadas a Tamara Cordero. El monto total todavía se estaba cerrando, pero bastaba con lo que ya teníamos para entender que no eran errores administrativos. Era saqueo. Ese segundo día convoqué a una reunión cerrada con el comité financiero. No fui amable. No fui hostil. Fui exacta. Les dejé claro que cualquier persona que hubiera firmado, facilitado o encubierto operaciones dudosas tenía hasta ese mismo día para presentarse con información completa. A quienes colaboraran antes de que las pruebas los aplastaran se les consideraría dentro del marco que correspondiera. A quienes intentaran jugar a 2 bandas, ocultar archivos o destruir evidencia, los iba a alcanzar el peso completo de la investigación. No lo dije con rabia. Lo dije como quien ya lo decidió. Y funcionó. Porque el miedo cambia de bando muy rápido cuando cae el hombre al que todos le reían. Empezaron a hablar. Primero los tibios. Luego los listos. Al final, hasta los cínicos. Un gerente de compras admitió que le habían pedido agilizar pagos fuera de protocolo, porque venían de dirección. Una jefa administrativa confesó que Tamara enviaba instrucciones verbales para evitar dejar rastro por correo. Un analista de tesorería reveló que en más de una ocasión las autorizaciones urgentes venían acompañadas de la frase, «No frenes esto, es orden directa del ingeniero Beltrán». Cada declaración encajaba con otra. Cada pieza abría una nueva. Y mientras eso pasaba, yo iba entendiendo algo doloroso. Adrián no solo me traicionó como marido. También usó mi apellido como blindaje. Se movió durante años con la tranquilidad de saber que el prestigio del grupo y la memoria de mi padre lo cubrían. Le bastaba presentarse como el yerno confiable, el hombre trabajador, el directivo moderno, para que muchos dejaran de mirar más profundo. Me daban ganas de vomitar. Pero seguí. El tercer día pedimos formalmente el congelamiento precautorio de varios movimientos y cuentas vinculadas a las empresas bajo revisión. No todo podía detenerse de golpe sin reventar la operación diaria, así que hubo que hacerlo con cirugía. Una cuenta sí, otra no, un proveedor sí, 2 en observación. Ciertas transferencias, suspendidas. Ciertos contratos, congelados. Todo mientras el resto de la empresa seguía vendiendo, produciendo, negociando y fingiendo normalidad ante clientes que no debían enterarse todavía del tamaño del incendio. Ahí fue donde entendí por qué mi padre envejecía tanto en épocas de crisis. No es solo el problema. Es tener que resolverlo mientras aparentas que todo está bajo control. También ordené revisar accesos físicos y registros de entrada de los últimos meses. Quería saber cuántas veces Tamara había entrado fuera de horario al piso ejecutivo, quién la acompañaba, qué áreas tocaba y qué personal le abría puertas que no debía abrir. El resultado confirmó otro patrón: su poder no era social, era operativo. Se movía demasiado libre. Demasiado autorizada. Demasiado protegida. Uno de los hallazgos que más me revolvió fue descubrir que había pasado por archivo legal al menos 2 veces en horarios raros, acompañada por un coordinador administrativo que después juró no recordar nada importante. No le creí. Pero no lo necesitaba. Ya estaba documentado. Y mientras la red se iba cerrando, el corporativo iba cambiando de ambiente. Había temor, sí. Pero también empezó a aparecer algo que no esperaba tan pronto: respeto. No ese respeto hueco que le tenían a Adrián, por supuesto. Otro. Más silencioso. Más sobrio. El de la gente que empieza a notar que la persona al frente no está jugando a ser fuerte, sino cargando de verdad con lo que toca. Varias empleadas se me acercaron discretamente para contarme cosas que antes nunca habrían dicho. Un chofer de años me confesó que más de una vez llevó a Tamara a reuniones personales usando recursos del corporativo. Una recepcionista me pidió hablar a puerta cerrada porque llevaba tiempo viendo entregas y visitas que no coincidían con agendas oficiales. Cada testimonio ayudaba. Cada uno me empujaba un poco más lejos de la esposa herida y me colocaba donde, tal vez, siempre debía haber estado, al centro. Pero no me engañaba. La fuerza también cansa. Hubo una noche, la cuarta desde la bofetada, en que me quedé sola en la oficina con una lluvia fina golpeando el cristal del ventanal. Tenía 2 carpetas abiertas,
3 llamadas perdidas y la cabeza latiéndome del cansancio. Cerré los ojos solo un segundo y por primera vez me permití sentir el vacío. No por la empresa. Por mí. Porque entre auditorías, demandas, actas y bloqueos, había una parte de la historia que seguía doliendo de manera ridícula. La parte íntima. La doméstica. La tonta. El recuerdo de haber amado a un hombre que me observó dormir y aún así fue capaz de robarme desde adentro. El recuerdo de haberlo esperado. De haberle creído. De haber imaginado hijos con él. De haber pensado que, aunque el negocio fuera duro, al menos en casa tenía una alianza. No tenía nada de eso. Y lo peor es que seguramente nunca lo tuve. Lloré poco. Lo justo. Me limpié la cara, cerré la carpeta que tenía enfrente y seguí trabajando. Porque eso también lo aprendí de mi padre. A veces una puede quebrarse 5 minutos, pero luego se lava la cara y regresa a la mesa. Para el final de esa semana, el dinero más evidente ya estaba cercado. No todo recuperado. Pero sí bloqueado, rastreado y documentado. Los cómplices directos empezaron a caer uno por uno. Algunos fueron suspendidos. Otros renunciaron antes de ser exhibidos formalmente. 2 intentaron negociar en secreto con información adicional. Uno quiso hacerse el digno y terminó hundiéndose solo cuando cruzamos sus correos con autorizaciones que él juraba no haber conocido. Yo firmé cada salida con mano firme. No por crueldad. Por higiene. Porque una empresa contaminada no se rescata con discursos motivacionales. Se rescata cortando lo que la enferma. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Mientras el corporativo entraba en una nueva rutina marcada por la vigilancia, las auditorías y la tensión, mi vida personal dejó de existir como la conocía. Ya no había matrimonio que salvar. Ya no había conversación posible. Ya no había tal vez, que justificar. Con las pruebas que teníamos y la forma en que Adrián había reaccionado la noche en casa, el divorcio dejó de ser una amenaza y se convirtió en procedimiento. Julián avanzó con una rapidez que solo da la experiencia de haber visto demasiados hombres ricos creyéndose invencibles. Preparó la demanda, estructuró medidas para proteger patrimonio, anticipó posibles jugadas de Adrián y dejó listo el paquete inicial con una precisión casi quirúrgica. No íbamos a pedir nada desde la emoción. Íbamos a hacerlo desde la ley, el patrimonio, el fraude y la evidencia. La notificación le llegó 2 mañanas después. Me enteré por la llamada de Julián y por la expresión que vi horas más tarde en el rostro de uno de los abogados de Adrián cuando intentó pedir una conversación conciliatoria. Esa frase siempre me da risa. Conciliación. Como si todo pudiera resolverse con una mesa bonita, café servido y un acuerdo elegante entre 2 personas razonables. No. No después de robar. No después de planear dejarme fuera. No después de usar a una amante para humillarme en mi propia empresa. La respuesta fue clara: cualquier comunicación, por vía legal. A partir de ahí, Adrián intentó hacer lo que hacen muchos hombres acostumbrados a controlar la narrativa: victimizarse. Empezaron a correr versiones discretas en ciertos círculos. Que yo estaba exagerando. Que todo se había salido de proporción. Que había mezclado un problema íntimo con temas corporativos. Que Adrián había sido un director eficiente y que quizá la esposa no soportó enterarse de una relación. El viejo recurso. Convertir a la mujer en histérica y al hombre en víctima del escándalo. No les duró mucho. Porque la realidad tiene algo poderoso: cuando hay documentos, videos, audios y transferencias, el chisme pierde fuerza. Poco a poco la historia verdadera empezó a salir. No por espectáculo, sino por inevitabilidad. Consejeros hablando con sus pares. Proveedores preguntando. Directivos externos enterándose de que el hombre al que veían como posible socio estratégico estaba bajo investigación interna por un posible desvío importante y una conducta absolutamente incompatible con el cargo. La caída pública comenzó ahí. No con un titular. Con el rumor correcto en el oído correcto. Y hay cosas que en el mundo empresarial pesan más que una portada: perder credibilidad entre quienes manejan dinero. Adrián quiso defenderse. Mandó mensajes a personas que creía leales. Buscó aliados entre inversionistas menores. Intentó presentarse como el cerebro de la compañía al que yo estaba desestabilizando por puro impulso emocional. Pero ya era tarde. Cada movimiento suyo era observado. Cada palabra se cruzaba con una evidencia previa. Cada intento por torcer la historia confirmaba el perfil de un hombre acorralado. Yo no salía a hablar en medios. No publiqué indirectas. No hice un espectáculo. Seguí trabajando. Eso lo desesperó más que cualquier otra cosa. Porque Adrián conocía a la versión de mí que respondía desde el afecto. No a esta. No a la que firmaba suspensiones, revisaba contratos,
encabezaba juntas y contestaba solo lo necesario. No a la mujer que dejó de buscar explicaciones y empezó a dictar términos. Hubo un momento especialmente revelador. Una tarde, ya casi al cierre de oficina, Julián me informó que Adrián quería proponer una separación, civilizada, con un acuerdo económico discreto. En otras palabras, quería salir con algo. Quería conservar una parte. Quería tomar todavía un pedazo del patrimonio que ayudó a poner en riesgo. Recuerdo que solté la risa más seca de mi vida. No por maldad. Por incredulidad. La arrogancia de algunos hombres no termina ni cuando están viendo cómo se les cae el techo encima. Instruí a Julián que la respuesta fuera muy simple: no. No habría premio por traición. No habría salida cómoda. No habría dinero para empezar una nueva vida después de haber intentado destruir la mía. A nivel legal, el caso matrimonial avanzó fuerte porque ya no se trataba solo de infidelidad. Había agravantes patrimoniales, conductas de riesgo, abuso de confianza y evidencia de una intención deliberada de perjudicarme también en mi calidad de socia principal. Eso cambiaba todo. Y Adrián lo sabía. En paralelo, la exposición interna del fraude seguía creciendo. Cada nuevo hallazgo lo hundía más ante el Consejo y frente a cualquier posibilidad de volver a ocupar un puesto serio en el mismo círculo empresarial. Nadie quiere sentar en su mesa a un hombre que se acostó con su secretaria en la oficina, la dejó operar como dueña y además movió dinero a firmas vinculadas a su familia. Una cosa es ser ambicioso. Otra muy distinta es ser un riesgo andante. Una noche recibí un mensaje suyo. No debía responderle. Lo sabía. Pero lo leí. Decía que estaba dispuesto a hablar, como adultos. Decía que ambos nos estábamos haciendo daño. Decía que si yo seguía por ese camino, terminaríamos destruyéndonos mutuamente. Esa frase me dejó helada de una forma curiosa. Porque seguía sin entender. Seguía creyendo que esto era un pleito entre los dos. Y no lo era. Él ya se había destruido solo cuando cruzó las líneas que cruzó. Yo solo me negué a seguir siendo la única que pagara el precio. No contesté. Borré el mensaje. Y seguí. Con cada día que pasaba, el apellido Beltrán empezaba a pesarle de otra manera. Ya no como firma en la puerta de dirección, sino como nombre asociado a un escándalo serio, una caída interna y una demanda de divorcio inevitable. La gente que antes lo saludaba con entusiasmo ahora medía sus palabras. Los que se decían amigos se volvieron prudentes. Algunos desaparecieron. Otros preguntaron cómo ayudar, solo para enterarse de más. Nada nuevo. El poder mal sostenido siempre revela lo solo que uno estaba. Yo, en cambio, empecé a sentir algo inesperado. No felicidad. Todavía no. Pero sí dignidad. La dignidad de saber que, por más que me doliera, no me había quedado de rodillas recogiendo migajas de un hombre que me humilló. La dignidad de mirar de frente el desastre y decidir que iba a sobrevivirlo sin esconderme. La dignidad de regresar a la empresa de mi padre no como viuda del pasado, ni como esposa decorativa, sino como mujer capaz de sostener el peso que durante años otros asumieron que me rebasaba. Ese fue el verdadero comienzo de su caída. Y también el mío. No el comienzo de mi derrumbe. El comienzo de mi regreso. Los días que siguieron fueron los más duros y, al mismo tiempo, los más reveladores de toda mi vida. Porque una cosa es descubrir una traición. Otra muy distinta es sentarte a ver, documento por documento, cómo esa traición se fue volviendo estructura, contrato, transferencia, mentira, manipulación, abuso y saqueo. Cada papel que llegaba a mi escritorio me quitaba una venda distinta de los ojos. Y aunque eso dolía, también me estaba curando de la ilusión más peligrosa de todas, la de creer que Adrián alguna vez me había amado de la forma en que yo lo amé a él. No. Él amó lo que yo representaba. Amó el acceso. Amó el apellido. Amó el poder que pudo ponerse encima gracias a mí. Pero a mí me fue soltando desde el primer momento en que sintió que ya no me necesitaba cerca para seguir trepando. Y entender eso no me destruyó. Me endureció. La demanda de divorcio avanzó con una velocidad que a muchos les pareció escandalosa, pero la verdad es que no había mucho que discutir. Adrián intentó, por supuesto. Sus abogados quisieron plantear escenarios, matices, negociaciones, acuerdos discretos, salidas dignas. Querían tiempo. Tiempo para mover cosas, para enfriar la indignación del Consejo, para reacomodar su imagen, para inventar una versión de los hechos donde él no pareciera el monstruo que ya estaba quedando expuesto. No se lo dimos. Julián fue implacable. Presentó pruebas del engaño, sí, pero eso era lo de menos. Lo verdaderamente demoledor era la evidencia patrimonial, el abuso de confianza, el conflicto de interés, la intención clara de perjudicarme en lo personal y en lo empresarial,
y el uso de recursos del grupo para sostener una red privada de beneficios ligada a la familia de Tamara. Cada vez que los abogados de Adrián querían reducir todo a un matrimonio roto, Julián los regresaba a la realidad con un solo movimiento. Esto no era solo una traición sentimental. Era una conducta sistemática que contaminó decisiones corporativas, afectó patrimonio y buscó perjudicar deliberadamente a la principal accionista de la empresa. Yo acudía a las reuniones necesarias. No a todas. No pensaba malgastar energía en discusiones inútiles. Pero sí estuve presente donde hacía falta. Y cada vez que veía a Adrián del otro lado de una mesa, descubría algo nuevo de él. Ya no veía al hombre que alguna vez me hizo sentir acompañada. Veía a alguien reducido. No pequeño en tamaño, sino en esencia. Un hombre que había construido una imagen tan grande hacia afuera, que no supo qué hacer cuando le arrancaron el disfraz. Se le notaba en los ojos. Primero intentó imponer. Luego intentó conmover. Después intentó intimidar. Y finalmente, quiso negociar. Todos los caminos terminaban igual, ¿no? Recuerdo muy bien una audiencia especialmente tensa. El juez había escuchado ya buena parte del contexto, los argumentos patrimoniales, la cronología de los hechos y la existencia de indicios graves de desvío e irregularidades vinculadas a la vida conyugal y al entorno de la empresa. Adrián estaba a unos metros de mí. Traía un traje oscuro impecable, pero el traje ya no le alcanzaba para sostener la ficción. Se veía cansado, flaco, la mirada dura, la piel de alguien que había dormido mal demasiadas noches seguidas. En un momento, sus abogados intentaron insinuar que yo había actuado por despecho. Que me infiltré en la empresa por celos. Que usé el peso de mi apellido para desplazarlo. Que todo el caso había sido inflado por una mezcla de orgullo y humillación matrimonial. Yo me quedé escuchando hasta que me dieron la palabra. Y cuando hablé, no levanté la voz. Dije que si hubiera actuado por despecho, habría hecho un escándalo el primer día. Habría gritado en la cafetería. Habría roto cosas en mi casa. Habría ido tras la amante. Habría reaccionado como reacciona una mujer a la que quieren empujar a la caricatura. Pero no lo hice. Lo que hice fue reunir pruebas, proteger una empresa construida por mi padre, documentar un abuso de poder y presentarme frente a las instancias correctas. Luego miré a Adrián y dije algo que llevaba días guardándome. Yo no te estoy destruyendo. Solo me negué a seguir cargando en silencio con lo que tú hiciste. Esa frase se quedó flotando en la sala. No porque fuera elegante. Porque era verdad. Mientras eso avanzaba, en el corporativo las cosas seguían moviéndose a una velocidad brutal. Las auditorías profundizaron. Aparecieron más correos, más firmas, más autorizaciones manipuladas, más personas que en algún nivel colaboraron porque pensaron que el sistema corrupto iba a durar para siempre. Varias salidas se hicieron oficiales. Algunas fueron discretas. Otras no pudieron ocultarse. Hubo gente que quiso desvincularse a tiempo y gente que se hundió por soberbia. Tamara, por su parte, pasó de reina de pasillo a problema de alto riesgo en cuestión de días. Su primera reacción fue de histeria pura. Mandó mensajes, hizo llamadas, intentó hablar con gente del consejo, buscó a excompañeras, quiso entrar al edificio una vez más alegando que tenía objetos personales y archivos privados que recuperar. Se le negó el acceso. Después empezó a victimizarse. Dijo que Adrián la había engañado, que la usó, que ella no sabía nada de las operaciones, que solo obedecía. Pero las pruebas ya la contradecían. Estaba vinculada a demasiadas cosas. Demasiados correos reenviados. Demasiados contactos con proveedores. Demasiada presencia en reuniones donde no tenía por qué estar. Lo que más me impactó no fue su desesperación. Fue darme cuenta de que nunca me odió realmente por quien yo era. Me odió por lo que yo tenía y ella quería ocupar. Yo para ella no era una persona. Era un lugar. Y cuando una mujer se convierte en eso ante los ojos de otra, el daño que intenta hacer deja de tener límites. A mitad de todo ese torbellino, me obligué a detenerme unos segundos. No porque pudiera descansar. Porque necesitaba recordar por qué estaba haciendo todo esto. Esa tarde subí sola a la antigua terraza de una de las plantas del corporativo. Mi padre solía salir ahí cuando quería pensar sin que nadie lo interrumpiera. Desde arriba se veía el movimiento de la ciudad, el flujo de carros, la rutina de millones de personas siguiendo con sus vidas. Me apoyé en el barandal y por primera vez en mucho tiempo sentí ganas de hablarle, aunque ya no estuviera. Le pedí perdón. Sí. No por amar. Amar no es un error. Le pedí perdón por haberme apartado tanto tiempo del corazón de lo que él construyó. Por haber creído que proteger la paz de mi matrimonio valía más que cuidar con mis propios ojos el legado que me dejó. Por haber confundido compañía con lealtad. Por haber pensado que ceder el volante era una muestra de humildad,
cuando en realidad fue un abandono peligroso de mi responsabilidad. Y aunque nadie me respondió, sentí una claridad nueva. No iba a dedicar el resto de mi vida a sentir vergüenza por haber confiado. Iba a dedicarla a no volver a ceder lo que era mío por miedo a parecer dura. Bajé de esa terraza distinta. Más tranquila. Más firme. Más mía. Antes de seguir, y si esta historia te está atrapando, suscríbete si te gusta el video, porque lo que vino después fue el cierre que ni Adrián ni Tamara imaginaron cuando creyeron que podían quitarme todo. La empresa, en coordinación con el área legal y con apoyo externo, presentó también las denuncias correspondientes por las irregularidades más graves. No voy a adornarlo con palabras elegantes, la situación se volvió insostenible para ellos. Ya no se trataba de rumores, ni de una pelea matrimonial, ni de chismes internos. Había trazabilidad de recursos, registros, testimonios, aprobaciones, manipulaciones y una cadena de decisiones imposible de esconder. Las cuentas vinculadas quedaron bajo vigilancia y varias operaciones fueron detenidas. Eso cambió por completo la postura de Adrián. Pasó del orgullo al miedo real. Sus abogados, que al inicio se movían como si solo buscaran un acuerdo, empezaron a pedir reuniones urgentes. Querían saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Querían medir si yo iba a presionar por todo, si aceptaría una salida menos agresiva o si podían contener una parte del daño. Julián me hizo la pregunta de manera muy simple. ¿Vas por todo? Lo pensé menos de 3 segundos. Sí. No por venganza ciega. Por justicia. Porque si yo dejaba un margen amplio, ese margen no se iba a convertir en arrepentimiento. Se iba a convertir en oportunidad para que luego dijeran que no fue tan grave. Que al final, se arregló. Que todo se resolvió entre adultos. Que la empresa siguió adelante y no pasó nada. Y sí pasó. Pasó que me traicionaron en mi propia casa. Pasó que usaron el apellido de mi padre para enriquecerse. Pasó que una mujer creyó que podía abofetearme en mi empresa y declararse dueña de mi vida. Pasó que un hombre al que le di confianza y poder planeó dejarme fuera de todo. Claro que pasó. Y yo no iba a ayudar a nadie a minimizarlo. El fallo del divorcio llegó más rápido de lo que muchos esperaban. La separación quedó formalizada. Se establecieron medidas patrimoniales claras. Adrián quedó fuera de cualquier expectativa económica derivada de mi posición, del patrimonio protegido y del legado familiar que nunca le perteneció. Las condiciones que él soñó imponerme terminaron cayéndole encima de otra manera, sin control, sin acceso, sin el matrimonio, sin el cargo y sin el prestigio que le daba estar a mi lado. Cuando salimos de una de las últimas audiencias, lo vi mirarme desde lejos. No se acercó. No sonrió. No intentó hablar. Solo me miró con una mezcla extraña de rencor, derrota y algo que tal vez fue comprensión tardía. Como si apenas entonces estuviera entendiendo que nunca me había ganado de verdad. Que lo que tuvo durante años no fue dominio, sino permiso. Y que el día en que yo decidí retirarlo, se quedó expuesto como lo que siempre fue sin mi cobertura, un hombre ambicioso, sí, pero profundamente pequeño. Tamara también terminó enfrentando consecuencias que no pudo llorar ni seducir para evitar. Quiso deslindarse. Quiso venderse como víctima total. Pero la realidad la alcanzó. Y aunque durante un tiempo pensé que verla caer me iba a dar una paz inmensa, no fue así. Lo que sentí fue otra cosa. Una especie de cierre seco. Como cuando por fin cierras una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta y que solo dejaba entrar aire sucio. Ni ella ni Adrián merecían ya un lugar en mi rabia. Yo tenía cosas más grandes que reconstruir. Y justo ahí empezó mi verdadero poder. No en el momento de verlos caer. En el momento en que entendí que yo iba a seguir de pie después de eso. Un año después de la bofetada en la cafetería, casi nadie en Grupo Navarro Industrial hablaba ya de ese episodio en voz alta. No porque se hubiera olvidado. Todo lo contrario. Se había convertido en una de esas historias que una empresa guarda como advertencia silenciosa. Algo que los antiguos recuerdan con precisión y los nuevos alcanzan a oír en fragmentos, siempre con el mismo remate, no sabían quién era ella. Y la verdad es que ni yo misma sabía del todo quién era hasta que me vi obligada a descubrirlo. Ese año fue el más agotador de mi vida. También el más importante. Reestructuramos áreas enteras. Cortamos contratos tóxicos. Rediseñamos controles. Rehicimos políticas de aprobación. Endurecimos auditorías. Cambiamos personal clave. Sacamos a quienes estaban ahí por recomendación turbia y abrimos espacio a gente que llevaba años trabajando bien en silencio, esperando una oportunidad que nunca llegaba porque el favoritismo les cerraba el paso. No fue sencillo. Hubo resistencia. Hubo errores. Hubo días donde sentí que llevaba encima el peso de 20 vidas. Pero la empresa respondió.
Cuando dejas de premiar la adulación y empiezas a premiar el trabajo real, las organizaciones cambian de forma. No de inmediato. No mágicamente. Pero cambian. El miedo que antes dominaba ciertos pisos empezó a convertirse en orden. La cultura del «mejor no te metas» empezó a romperse. Y poco a poco, la gente dejó de verme como la dueña lastimada que regresó en medio de un escándalo, para empezar a verme como lo que me convertí con cada decisión tomada en esos meses, la cabeza de la empresa. No porque heredé el apellido. Porque sostuve el golpe. El proyecto más grande que lanzamos ese año fue Horizonte, una línea de automatización industrial avanzada enfocada en seguridad, eficiencia energética y control inteligente para plantas logísticas de gran escala. Mi padre había dejado bocetos, ideas, objetivos dispersos. Adrián prefirió concentrarse en operaciones que le dieran brillo rápido y margen para jugar con recursos. Yo decidí hacer lo contrario, volver a lo que realmente daba valor. Horizonte se volvió el símbolo perfecto del nuevo rumbo. Menos humo. Más sustancia. Menos discurso. Más resultados. El día de la presentación oficial fue en un centro de convenciones de Monterrey, con clientes, socios, medios especializados y representantes del sector. No voy a mentir, antes de subir al escenario, mis manos estaban heladas. No por inseguridad técnica. Sabía perfectamente lo que iba a decir. Me temblaban por todo lo que significaba ese instante. Un año atrás, mi vida se estaba desmoronando. Ese día, iba a pararme frente a todos como la mujer que recuperó su empresa, defendió el legado de su padre y no dejó que la humillación la definiera. Cuando anunciaron mi nombre, caminé al centro del escenario con un traje blanco sobrio, el cabello recogido y la espalda tan recta como si cada paso estuviera sostenido por todos los meses anteriores. Vi las luces. Vi las caras. Vi los flashes. Y por un segundo pensé en la mujer que bebió de aquel vaso a propósito sabiendo que el golpe iba a doler, pero que la verdad valía más que su miedo. Qué lejos había llegado esa mujer. Presenté el proyecto con calma, con precisión y con esa seguridad que no nace del ego, sino de haber sobrevivido. Hablé del futuro de la industria, de la innovación aplicada, del valor de construir con responsabilidad, de la necesidad de empresas sólidas, limpias y con visión real de largo plazo. No dije nada de Adrián. No dije nada de Tamara. No los nombré. No les regalé ni una sílaba en un momento que ya no les pertenecía. Al terminar, hubo aplausos largos. No me hicieron sentir superior. Me hicieron sentir reconciliada conmigo. Porque yo sabía perfectamente lo que había detrás de ese instante. No solo trabajo. No solo estrategia. Había duelo. Había rabia transformada. Había noches enteras de revisar documentos con dolor de cabeza. Había desayunos saltados. Había miradas de gente que dudó de mí. Había un apellido pesado sobre mis hombros. Y había una mujer que, durante mucho tiempo, creyó que su mayor valor estaba en acompañar a un hombre, hasta que la vida la obligó a descubrir que no, que su mayor valor estaba en sostenerse sola. Después del evento, un periodista de negocios me hizo una pregunta que, en otras circunstancias, me habría incomodado. Después de todo lo que pasó en su vida personal, ¿qué aprendió? Lo pensé un segundo. Y respondí la verdad. Aprendí que una mujer no puede poner el centro de su vida en manos de alguien solo porque ese alguien le promete amor, estabilidad o compañía. Aprendí que la lealtad no se supone, se verifica. Aprendí que ceder por paz, cuando el otro solo quiere control, no es amor, es rendición. Y aprendí, sobre todo, que el dolor puede romperte, o puede volverte imposible de manipular otra vez. El periodista se quedó en silencio unos segundos antes de agradecerme. Yo seguí mi camino. Esa noche regresé a la oficina ya vacía. Lo hago a veces cuando necesito pensar. Entré al despacho principal, el mismo que un año antes había sido escenario de mentiras, besos sucios y planes para sacarme de mi propia vida. Pero ya no quedaba rastro de eso. Cambiamos el sofá. Cambiamos la distribución. Cambiamos el olor del lugar. Cambié hasta la iluminación. Abrí la puerta del ventanal y dejé entrar el aire de la noche. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces en movimiento. Me serví una copa de vino, caminé despacio hasta el cristal y me quedé ahí, en silencio, sosteniendo el peso de todo lo vivido sin que ya me aplastara. Pensé en mi padre. Pensé en mí a los 32 años, creyendo que la vida se me estaba acabando el día que una mujer me abofeteó por beber del vaso de mi esposo. Pensé en lo poco que imaginaba entonces que esa bofetada iba a abrirme la puerta a la verdad más brutal, y también a la mejor versión de mí. Porque sí, me traicionaron. Sí, me humillaron. Sí, intentaron dejarme fuera. Pero no sabían quién era yo. No sabían de qué estaba hecha.
No sabían que detrás de la esposa silenciosa vivía la hija de un hombre que construyó un imperio desde cero. No sabían que debajo del dolor había memoria. Que detrás del apellido había carácter. Que la mujer a la que querían borrar no estaba rota, solo dormida. Y cuando desperté, ya no hubo forma de detenerme. Si hoy me preguntas qué quedó de todo aquello, te diría que quedaron cicatrices. Claro que sí. No soy una máquina. Hay cosas que duelen todavía, de formas raras, silenciosas, pequeñas. Pero también quedó algo mucho más poderoso. Quedó una verdad. Mi valor nunca dependió de que un hombre me eligiera. Mi fuerza nunca estuvo en su apellido junto al mío. Mi lugar nunca debió negociarse por amor. Y mi voz nunca más va a quedarse callada para sostener una mentira. Esa fue la verdadera herencia que defendí. No solo la empresa. No solo el dinero. No solo el nombre de mi padre. Me defendí a mí. Y eso, al final, lo cambió todo. Suscríbete si te gustó el contenido y te invito a ver mi lista de reproducción y mis playlists de historias, porque aquí siempre hay relatos que te van a atrapar hasta el final.